Bapanada. 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 Pam, 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 pam. Para. Bom, 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 bom. Pam, 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 pam. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Bartok, hola Winnet, hola Eco, hola Debe, hola Danilo, hola Albarico, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy se me hizo un poco tarde, pido perdón, disculpas. Disculpas, gentes del chat, amables gentes del chat, pido perdón.
Pa, 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 pa. Hola, ¿qué tal? Bien, tío, bien también. Te digo, un poco, se me hizo un poco tarde, pero bien. Todo chachi, todo fetén. Las cartas que bajan a Pool 3 este mes son Chef Kid. Sí, la verdad. Bastante duro, ¿eh? Hola, Fate, ¿cómo estás? No pasa nada por abrir más tarde. Ahora nos compensas con un minuto de horas y listo. Correcto. A la mini permitimos ciertas licencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, ayer se me fue un poco la bola a mí y no organicé ningún tipo de partido, ¿vale? ¿Alguna vez he hecho alguno? No, tío. Una vez. Voy a ir abriendo el Marvel Snap. Porque hoy, eso es lo que les comentaba. El tema partidos de la liga va a ser un poco lo Lailo. Va a ser un poco... ¡Ojito! Hola Rubén, ¿cómo estás? El tema de la liga va a ser un poco lo Lailo. En plan, si la gente va apareciendo... Yo intenté hoy por la mañana organizar algo, pero sin mucho éxito, ¿vale? Normal, porque apenas hubo tiempo para que la gente respondiera. Entonces vamos a ir un poco with the flow. Si la gente aparece por aquí, tiene partido de la jornada 3, quieren jugar tal igual, pues a tope. Si no, no pasa nada. Mañana es otro día. Hola Rida, good morning. Hola Nobre, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Cliclia. Hola, hola. Hola, hola, hola. Se ha vuelto una duda, si no empieza a las 12, da mono. ¿Alguna vez has hecho alguno? No, tío. Hoy yo lo único que hice fue un especial, que debería ser otro especial en realidad. Hice un especial extensible cuando llegamos a los 1000 seguidores, hace ya un tiempo. Y como llegamos a los 2000, quería hacer otro. Pero la verdad es que no me da la puta vida, sinceramente. Estoy pidiendo su render. Entonces, lo máximo que hice, dije yo, en su momento era como... Empezamos por 4 horas y lo máximo es llegar a 12, como mucho, porque, en serio, estoy mayor, no puedo ser 24 horas. Y no llegamos a 12, llegamos a 6 nada más, creo. Estuvo bastante bien, la verdad, pero es que cuando llegamos a las 6 horas, yo estaba destrozado, o sea, estaba muriéndome. Estaba en plan, ¡oh, socorro, que acabe esto ya, por favor! Que nadie más se suscriba, que nadie más sume tiempo, por favor, que me quiero morir. Así que 24 horas, no sé, a lo mejor podemos hacer un especial 12 horas y organizarlo bien, organizarlo diferente. Meter, yo qué sé, meter mucha variedad, ver vídeos en directo, lo que sea, comer en directo, no todo jugar, porque yo ese día acabé hecho mierda. Destruido. Felicitaciones con el win en el vídeo de Doblat. Sí, tío. ¿Vieron el vídeo de Doblat? Lo puse por el Twitter, lo puso Doblat también por ahí. Yo creo que lo cerré ya. Lo cerré. Por aquí está, a ver. Pero bastante guay el vídeo. Por si quieren echarle un ojo. Esa URL, ¿qué cojones es? Bueno, vale. La URL funciona. Correcto. Pues sí. Muy guay, la verdad. Muy guay el vídeo ese. Disminuye para jornada 3 si tuviera de Wisa y no sale nada. Correcto. Gracias, Eco, tío. Guay, lo tenemos en cuenta. Sí. Es eso. Si alguien... si hay una pareja que quiera jugar y que esté en directo de la jornada 3, que lo comente, ¿vale? Sí, Ridan está, pero Ridan juega contra... O sea, Ridan, yo sé que está. Pero juegas contra Joan. Si aparece... Sí, si aparece Joan, entran. Así que de momento... Un saco de cemento. De momento... Partidita. ¿Esto no es? Esto sí es. Pues sí, gracias, Debe, tío. ¿Qué titeada llevo? Me he quedado a nada de platino y ahora no paro de bajar. Ya. Esa mierda es un problema. Hola, buenos días, Borja. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? Las nuevas incorporaciones a la liga se están portando bien. Sí, la verdad es que bastante gente nueva está respondiendo. Ya han jugado incluso un par de partidos la mayoría. Así que muy bien. Rob ha jugado 2. Herles ha jugado 2 o 3 ya. Jean Paul ha jugado 2 también, creo. Hay gente que no está... no está respondiendo igual, vamos a decir. Incluso hay gente que nueva, pero de antes, de hace unos días, que no está respondiendo para nada. Vamos a dejarle hoy, mañana yo ya empiezo, o hoy por la tarde, empiezo ya a preguntar a gente
para que... Sí, eso, para que se muevan todos los grupos por igual. Porque si no, chungo. Esto lo voy a jugar por jugarlo. Yo aparqué Lockjaw y estoy con Cera Miracle, porque la sangría era imparable, ahora poquito a poco subiendo. Ah, guay, guay. En mi grupo me faltan 2 personas. Sí, correcto. Mi rival no sé si está vivo. Hola Archie, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién te toca a ti? ¿Con quién juegas tú? Hola Yayo, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Same. ¿Y cuál es el tuyo, Alvarico? ¿Cuáles son sus rivales? Hola Mencho, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, perfecto, ¿no? Salimos ganando aquí, creo. Tirux, sí. Tirux, la verdad es que ha respondido en el Discord, pero no ha jugado todavía ninguna partida. Y... es raro. Es raro, tendré que hablar con Tirux, sí. Tendré que darle el toque, el Magic Touch. A mí me acaba de hacer una limpieza de orto Jean Paul. Y es que Jean Paul, por lo visto, está fuerte, ¿eh? Jean Paul le da cañita. Voy a hacer esta mierda. Mota. No, pero Mota ya no está, Archie. Fíjate que Mota ya no está. Mota ya fue sustituido por otra persona. Mira a ver si puedes hablar con la nueva persona. Que a lo mejor igualmente la nueva persona no habla, ¿vale? Pero... esto supongo. Ay, no, era al revés. Al medio, claro que era al medio, Mencho, sí. Era al medio, además se potencia con Suri. Era al medio, era al medio. Era al medio. 100% al medio. Vaya por Dios. Eso no fue muy... aquello, creo. Ah, era al medio, tío. Era el puto medio, que soy menso. Era bot. Ganamos porque se llevó de vuelta, ¿verdad? Gané, o sea, se llevó de vuelta al señor Blue Marvel. Que liada, o sea, la acaba de liar a lo loco. A mí el que me tocó escribió ayer diciendo que en este horario podía, pero no dice nada. Vale. Vale. O sea, esa gente, vale, vayan como, no sé, apuntando. Yo cada día paso varias veces por todos los chats de grupo y me quedo con la movida. Pero por si ven que no reacciono, me dan los toques a mí. Me dicen, mira que fulano de tal no aparece. A mí, Fran, sí, Fran. Es que de hecho tengo una lista en un blog de notas, como no podía ser de otra manera, donde tengo la gente que no ha jugado todavía. Y Fran es uno de ellos. Tirux es otro, etcétera, sí. Es eso. Mota también era uno, pero Mota ya está sustituido por otra persona. Acabo de ver el siguiente que me toca es Nobre, vale. ¿Y viste por quién se cambió a Mota, Archie? Nobre estaba por aquí, creo. De hecho. Lo malo, ya no tengo oportunidad de estar segundo. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo no estoy, no existo. Correcto. Pues no sé cómo ganamos esto, pero venga. ¿Dónde se mira el reemplazo? En la liga, en el Chalongue. En el Chalongue tiene que salirte ahora donde estaba Mota otra persona. Mira, a ver. Danilo 80. Este no será Danilovic, ¿no? Van a salir, te tengo de fondo, pero estoy disponible para jugar desde que quieras. Ah, vale. Pues ahora, si está por aquí Ridan también y también está disponible, pues ahora cuando acabemos esta partida, enchufamos. Hola, Joan, por cierto, bienvenido. Salió Return en PC, aquí vamos, sí. Returnal es juegazo, ¿eh? O sea, yo lo he estado jugando en la Play y es una cosa muy bonita. Muy recomendado. O sea, está muy bien hecho. Para mí, me ha sorprendido gratamente. ¡No! Si no hace snap, seguimos. Esto es un problema. Vale, vale. Pues ahora, en cuanto tal, le damos. Vaya manita, amigo. Vaya manita.
Yondu. Wasp. Eso es malo. ¿Te parece jugar en directo? Yo ya lo miré y me toca contra el poderoso planeta Rob. Vale, correcto. Pues Rob está jugando, ¿vale? Rob ayer, de hecho, jugó 2 partidas en directo. Así que... ¿Leí el artículo de los bots? No, no debe. Vi lo que pusiste, vi el texto únicamente, pero no leí el artículo. Te digo, ayer fue un poco caos y no estuve atento a muchas cosas. Tengo que mirarlo. ¡Ay, mierda, no! Te digo yo que estoy en la parra. Estoy en la parra, ¿eh? Vale, Joan, ¿puedes entrar, por favor, entonces al Discord? Hola, Gecko. Hola, que lo que tú, que... Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Pueden entrar a la antesala, por favor. A la antesala, ¿eh? Un segundo. Un segundo porque el ordenador está, pero explotando absolutamente. Vale, Joan ya está aquí. Vale, Joan, te voy a ensordecer en el Discord. Y luego... Ridan juega desde el móvil, asumo, así que comparte tu pantalla, porfa. Joan. Voy a cerrar esto de aquí, por cierto. Coño, que explota esto. De repente explota. Mi música, dice. Yep, yo desde el móvil. Vale, pues perdí. A ver. Estaba casineando. Vale, a ver, vamos a organizar esto de aquí. Eso, Joan, cuando tú puedas, eso, comparte ahí. Ridan, tú no hace falta que compartas. Yo me meto en la retransmisión del bueno de Joan. Joan está jugando al raid aquí. Eso, Joan, para Tacuá. Perfecto, vale. Te iba a decir que hace falta que... Eso. Hace falta que esté la movida ahí. Vale, una pregunta, Joan. ¿Tienes el juego en pantalla completa? Me parece que no, pero no lo tengo claro. ¿Es posible que no lo tengas en pantalla completa? Pues mira, por favor, a ver si lo tienes en pantalla completa. Avisa Duruk, sí, pues sí. Eso, ponlo en pantalla completa, porfa. Ahí lo tienes, gracias, tío. Vale, un segundo nada más, que estoy aquí arreglando unas cositas. Ahora sí, gracias, tío. Compartir también no hace falta. No, tú mejor no, Ridan, porque tú al estar en el móvil, el formato es otro, y entonces se me va a descojeringar todo. Así que vamos a usar únicamente la captura de Joan. Pero gracias. Vamos a hacer eso así. A ver. Vale, Joan está creando partida. Yo ahora les paso el código. Vale, está todo perfecto, todo en su sitio. Vale, Joan, ¿puedes crear partida ya? Y eso, yo ahora te paso a ti el código. El código es el 53629. 53629. 53629. Y eso, mucha suerte a los dos. Y eso, muteen al menos el streaming y cuando vuelvan al directo no digan nada, por favor, hasta que acabe la partida aquí. Gracias. Vale, voy a silenciar aquí. Esto ya está. Y ahora voy a ir cerrando cositas. Vamos a poner un poquito de musiquita de Marvel Snap. Bajito, bajito, bajito. Bajito, bajito, como los mangos. Bajitos. Vale. Voy a ir cerrando aquí. Voy a abrir esto. Voy a hacer así. Estoy haciendo unos retoques. Ahí lo tienen, ¿vale? Y la cámara para arriba. Lo que dijeron ayer, el otro día tengo que hacerlo. Tengo que hacer varias escenas, pero la verdad es que estoy un poco que no me da la vida misma. Un segundo que tengo que cerrar la puerta que acaba de entrar la gata. Un segundito.
Vale. Y ahora vamos a esperar un poco a que el señor Joan y el señor Ridan pase un poquito de tiempo. Vale, ahora voy a leerlos también. Me gusta la iluminación pública. ¿Cuándo juegan a ustedes? Archie y Nobre, ¿cuándo juegan? ¿Qué jornada? ¿Qué jornada juegan? Vale, para spoilearte. A ver, ¿cuándo se jugarían octavos, cuartos y demás? Sari, la idea es jugarlo todo un fin de semana. La información esa está. Creo que está en. Creo que está en el Discord. Si no está en el Discord, un fallo mío, tengo que ponerlo. Pero creo que sí que está en el Discord. Y sería todo un fin de semana como antes del siguiente pase, vamos a decir. A ver, un segundo. Vale, una pregunta. ¿Alguien de aquí que esté en el canal de Duruk también le puede decir que vamos a hacer streaming de una partida al menos, que si quiere pasarse? Que si quiere pasarse, bienvenido. Que si no, no pasa nada, pero que si quiere pasarse, a tope. Voy, gracias, Alvarico. Que si quiero, que si tiene. Hola, Arella, bella. Exacto. Dile que si quiere, que si tiene, por favor. A ver, que les lea, perdón. Vale, para explicarte, si el rival va ganando 2 ubicaciones con una diferencia amplia y hace instant snap, es bot. Vale, gracias, Debe, sí. Señor Sari, una pregunta que siempre quise hacer. ¿Qué juego de cartas has probado? He jugado a Hearthstone, he jugado a Legends of Runeterra, a uno que se llamaba Faeria, he jugado al Gwent, he jugado al Magic the Gathering, tanto en físico como en eso. Te uniría a la siguiente. Vale. Perfecto, Bartok. Caminar. Hola, Luribe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, creo que eso sería todo. Ahora que se me ocurran. ¿Y ustedes qué han jugado? ¿Qué juegos de cartas han jugado ustedes antes de Marvel Snap? Sepas que he montado el mazo solo para callar a los haters de las Pixel. Espero que lo disfrutes. Hola, Inflo, ¿cómo estás? Hola, Hacho, bienvenido. Jornada 4, vale, entonces esperamos un poco. Vale. Vale. Hola, Unipaja, bienvenido, ¿cómo estás? Bot decks are custom built by the dev team and are inspired by current player meta decks. Vaya tela los devs. Sí, buena gente. Eso sí lo leí. Eso creo que forma parte de lo que puso Debe el otro día. Dice que para el siguiente game que le apetece jugar un poco Magic. Correcto. Sí, sin problema. A tope. Magic durante casi 8 años. Buenísimo. Pokémon y mitos y leyendas. Pokémon en cartas, claro. Mitos y leyendas ni siquiera sé lo que es. Imagínate. Magic, Hearthstone, Pokémon también. Qué bueno. Yo nunca jugué Pokémon, ni siquiera he visto cartas, digamos, en persona, ¿no? Porque hay juegos de cartas de Pokémon online. Tengo por una hipoteca solo en cartas Magic. El Lady Spire, sí. El Lady Spire es juegazo, ¿eh? Es tremendo juego. Es una cosa muy bonita el Lady Spire. Ya somos 2. Hola, Cosi, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que el último que jugué fue el de Digimon en físico. Digimon también tenía juego de cartas en físico, la puta madre. No lo sabía eso, ¿eh? No lo sabía. Es un juego acá en Chile de cartas que, como todo lo bueno, se acabó. Pero es un juego... Ah, vale, mitos y leyendas, perdón, mitos y leyendas. Pero el Pokémon existe en digital. Rollo Hearthstone de Pokémon. No existe eso, ¿verdad? Vale, vamos a ir enchufando la movida aquí. Vamos enchufando la movida. Y vamos a ir quitando esto de aquí, esto fuera. Y esto se pone aquí arriba. ¡Listo! ¡Listo! Sí, ¿cómo? Sí existe. No sé si seguirá vigente, pero sí había una plataforma montada para jugar online. ¿Qué dice? No lo sabía eso, ¿eh? No sabía. Sí, mucha suerte, Joan, mucha suerte, Ridan. Yo tengo 7 fetch de cada tierra. Qué rico. Magic the Gathering, Hearthstone, Lord, Gwent dentro de Witcher y Marvel Snap. Pokémon no jugué, pero sí conseguí cartas para hacer negocio. Buenísima. El mensaje del señor
¿Debe? Jugar en línea. Ah, pues mira, no conocía yo esto. Mira tú por dónde. Espectacular. Vale, ¿de qué va este rollo? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos al señor Joan jugando Moon Girl, Infinite, Cosmo. Espérate, ¿esto qué es? Esto es el She-Hulk Infinite con Magic y toda la pesca. Tiene pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Y Ridan de qué va? ¿Cuál es el rollo de Ridan? Bueno, ahora lo vamos a ver. Hola, Gramón Bello, ¿cómo estás? Gracias por tu Prime, gracias por 23 meses, casi 2 años, ¿eh? Gracias por el apoyo, Gramón, tío. Muchas gracias. Se agradece muchísimo. ¿Cómo estás, Bello? Muchas gracias, tío. ¿Cómo va la mañana? Sí, Hulk Infi, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Me preguntó, pero yo colecciono cartas de Transformers que está hecho por la empresa de Mike. Yo también tenía el tema de que venía una tarjetita con un código dentro de los sobres para meterte dentro del juego. Ah, no lo sabía, tío. Qué guay, qué guay, qué guay. Qué guay. Qué guay, tío. ¿Aero? Espérate un momento. Empiezo a pensar que hay cierto troleo por parte de Ridan porque solo hemos visto una carta pixel de momento. Squirrel Girl. Bueno. Aero, bueno, entiendo que la jugó por tempo, Aero, ¿no? Porque claro, tampoco aporta mucho a esta altura del juego. Bueno, mira. De hecho, creo que le perjudicó incluso, ¿no? Porque ahora se bufan esas cartitas en Isla Muir. El waifu solo conozco el tanto Cuore y lo quiero probar. Tanto Cuore, ni idea. Bien, tío, haciendo el proyecto de final de ciclo mientras escucho jugar a torneo de la Macumba. Buenísimo. El torneo de la Macumba te aportará ese boost que te hacía falta, Caramón, para darlo todo, para llegar ahí al matrícula de honor. Mucho ánimo. Suerte con esa mierda. Ya queda menos. Vale, entiendo que es mazo de destrucción, pero es un poco... Bueno, entiendo que es el Death Wave, ¿no? El de Ridan. Deadlock, ¿vale? ¿Por qué no medio? ¿Por qué no medio Deathlock? Claro, no vemos sus cartas. A saber, pero... Cosmo, menos mal que no tenía la prio, porque si no, come mierda. Vale. Vale, pues ya está. Tiene Snap, cuidado. Tiene turno... Coño. Tiene turno 6 potente, la verdad, el señor Joan. La jugada es She-Hulk Infinite, ¿no? La pregunta es ¿dónde? ¿Infinite derecha? She-Hulk izquierda. Me gusta. Creo que gana, sí. Creo que gana Joan. 4 cubitos en juego, por cierto. Tengan cuidado. Lleven cuidadito con eso. Se retiró. Bien visto. Bien visto por parte de Rida. El Waze técnicamente cuenta como TCG de waifu. Cuando ustedes dicen de waifu se refieren a las... Y esto es un término que yo no he usado nunca, creo, pero que he escuchado usar. O leído usar. Monas chinas. Hablan de eso. A mí me llama la atención el Lorcana, que es nuevo TCG que va a sacar Disney. Disney va a sacar un TCG también. Lorcana, ni puta idea. Primera vez. ¿Qué está pasando? Sí, ¿no? Vale. Hola Marvick, buenas, ¿cómo estás, tío? Bienvenido. Hola. Vale. Mina colapsada, muy bien. Piedritas. Las piedritas siempre ayudan, siempre vienen bien las piedras. Otra vez Isla Muir, ¿qué cojones? Vale, entiendo que de Collector al medio, por parte de Joan. Squirrel Girl, siempre en mi equipo. Espérate, no jugó nada. Ah, vale, no jugó nada para romper las rocas. Claro, ya. Sí. Este CG es el de Disney. Hasta donde tenía entendido era de mazos abiertos rollo Magic. Espérate, ¿y cuál es la diferencia? Yo pensé que Magic era un TCG. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mazos abiertos rollo Magic y TCG? Waifu de protagonistas femeninas del manga, correcto. Vale. Estoy un poquito out, estoy un poquito mayor. Disculpen mi vejez. Hombre, si Hulk en turno 3 no está mal, la verdad. Sinceramente. Vale, no hubiera jugado eso ahí, la verdad. ¿No? ¿O qué? ¿Habría jugado el Deathlock en cualquier sitio menos ahí? ¿O qué? ¿O soy yo? Estoy bebido.
Básicamente en los TCG tú compras un pack y te vienen siempre las mismas cartas. No es rollo gacha como podrían ser las Magic. ¿Cómo? Muy mal, Rida, las copias de Squirrel Girl no son pixel. Total, muy mal. ¿Pero cuántos palos tienes? Me dice, güey, hablas como si fuese mi abuela. No, sí, tengo 35. Es un poco, lo hago también por el meme, tampoco soy tan mayor. Pero no, ciertamente, a pesar de mi pronta edad, de mi juventud, de mi lozanía, hay muchos términos de la gente moderna que se me escapan ya. Tengo que hablar, sí. Hola, Priminator, ¿cómo estás? Bienvenido. Waifu viene de la pronunciación mal de wife. En inglés también existen los husbandos. Sí, eso sí. Esa parte sí, pero como que hablan de juegos de waifu y como que ese término concreto estaba un poco difuso en mi cabeza. En plan, cuando dices waifu, ¿a qué te refieres exactamente? Habla de un juego. ¿Qué tal, Priminator? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, perdón, que me pongo a hablar y me lío. Tiró Wave, claro, eso le jode bastante al señor Joan. Puede tirar una carta exclusivamente y el señor Rida probablemente tenga... exacto, es retirada, ¿no? Retirada, 2 cubitos menos para el señor Joan. 8-9, está la cosa bastante igualada, bastante chachi. Esperando que pierda Ridan. Esa enquina, esa enquina está ahí, Es duro, es duro. De momento se resiste. Estamos en una fase temprana todavía de la partida, pero, ojo. Tiene todo. Bueno, espérate, le falta a Moon Girl, le falta nada más. Coño, el señor Ridan está abonadísimo a Squirrel Girl, Puente Bifrost, ¿vale? Acabo de llegar a platino. ¡Vamos! ¡Vamos! Enhorabuena, Alvarico. Cosmo a la mierda. Bueno, Cosmo en este matchup tampoco... Bueno, sí, le puede a lo mejor perturbar a Rida en el tema de que no pueda destruir las cartas o algo así, ¿no? Pero bueno. Vaya putada, loco. Vaya putada la que acaba de hacer. Bueno, salvo Magic y Devil Dino, el resto son una mierda. La verdad. Bueno. Y tampoco creo que le haya beneficiado mucho a Ridan. Si lo pienso. Sus cartas no creo que tengan... que se beneficien mucho de eso. Pam, pam. De Collector, ¿no? De Collector cable, diría yo, ¿o qué? O de Collector... Sí, de Collector Quinjet. A lo mejor es mejor. Acabo de... Tenéis que ver mi partida con Hello, fue muy intenso. Estamos en la final 1-1, era un todo o nada. Qué guay, tío. La verdad es que están habiendo partidas súper guapas en directo. Offline me imagino que también. Recuerden que si quieren pueden grabarlas o lo que sea, ¿sabes? Luego las pueden compartir con la gente por Discord. Los sobres de Magic, Pokémon, etcétera, es como una colección de cromos. Compras el sobre y te tocan cartas al azar. Es en un LCG. Si tú te compras un pack y yo me compro ese mismo pack, a los dos nos van a venir las mismas cartas. Esa es la diferencia. ¡Ah! No sabía que los LCG existían. ¿Qué tipo de juego es un LCG? Porque yo solo conocía los tipos Magic. En plan, hay una colección, ¿no? Hay una edición, tú compras cartas de esa edición y sí, te sale una infrecuente, una rara y 3 normales, como de normal, ¿no? Vamos a decir. Pero claro, dentro de la colección es aleatorio. Yo pensé que todos eran así. Por ejemplo, el de cartas que estoy enfundando ahora, el Marvel Champion. Ah, pues no lo sabía, tío. No lo sabía. Ojo. Que mal se le puso arriba. Es que claro, el pico hizo mucho daño ahí, ¿eh? En Magic tienes mazo construido y son idénticos a la hora de comprar. Pero tú en Magic compras... Ah, sí, mazo construido ya. En plan, nueva edición, compras este mazo. Sí, eso sí. Pero en los sobres ya no. También tienes el Arkham Horror. Eso es otro juego, lo asumo. Espectacular esta, ¿no? Esta jugada... Bueno, espectacular no, porque luego al turno siguiente no puede hacer un mojón. O sea, sí puede hacer cosas. Puede tirar, creo que doble Sihul, ¿no? Y ya. O es...
¿Doble Sihul o solo...? Bueno, no, espérate, claro, porque tira Queen Jet, importante. Claro, ahí ya perdió el buff. Claro, Sihul va a costar... Va a costar 4. Solo puede tirar 1. A ver, la izquierda la tiene ganada. Joan, no, asumo. Malo será. Tiene brillo. No sé si Ridan lleva a... No sé si lleva, yo que sé, a ¿cómo se llama? A Sanchi. Nada, se retiró. Nada, está la cosa muy igualada, ¿eh? 2-2, 8-8 de momento. Los sobres son aleatorios, existen varios sobres más caros que los anteriores, pero te tocan más raros y les... Espérate, hay sobres diferentes en Magic. Están hablando en Magic ahora. Porque cuando yo jugaba Magic, todos los sobres eran iguales, vamos a decir. Diferentes ediciones, pero sí. También sí, el cinquillo, muy fan del cinquillo. En Magic hay sobres ahora que son... Ahora, no, entiendo, de un tiempo a esta parte, porque cuando yo jugué no estaba eso. Hola Redlex, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Sí, de momento solo voy a Squirrel. Total, ¿eh? ¿Qué tal, causalidad? ¿Cómo estás? Hemos sido engañados por Ridan, ¿eh? Está con Deathway Sihul. Sí. Sí. Y Joan con Sihul Infinite. Principalmente, aunque existe el modo Commander que tengo entendido que va bien para frenar a los ballenos. Bueno. Distintos modos de juego ahora en Magic, según tengo entendido. Habla de los sobres coleccionistas. Piensa en ellos como sobres con variantes raras de cartas. Vale. Pero los sobres de Magic de toda la vida son... ¿Cuántas cartas venían en los sobres de Magic? 5 cartas nada más. Me estoy flipando yo. No, 5 cartas no, son más, son 15 cartas. 15 cartas, ¿no? Sí, vale. ¿Qué tal, Blue? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale. Sokovia, que me lo perdí, tío. ¿Qué descartó Sokovia? ¿Alguien lo vio? Y el formato Pau. A ver, Magic, la única manera de sana de jugarlo es para mí escoger un montón de cartas malas que consigues por 2 euros, 100 y que todos traten de esas cartas. Sí, tío. El draft es lo mejor. Es lo mejor. Yo hace unos años jugué draft 2 veces y de las mejores experiencias de mi vida jugando a Magic. Muy divertido. Todo el mundo haciendo un draft, todo el mundo en una nueva edición, todo el mundo con cartas, vamos a decir, normales. Muy guay, muy divertido. Se descartó Sanchi y Sihul. Ah, vale. Gracias, Slash. ¿Cómo estás? Bienvenido. En Commander puedes jugar hasta 4 personas. Si uno tiene el mazo del Averno, te puedes aliar contra él. Ya. 200 pavos, tío. Adiós, Joan. Con Yondu se comió el Dino. Joder. A ver si puedo hacer algo a lo mejor con el Collector, pero tiene mala pinta. Tiene mala pinta, la verdad. Toma. Ah, ya. Yo ese modo no lo he jugado nunca, causalidad. Sí, están los dos jugando como muy comedidos, ¿eh? Joan y Ridan están como muy contenidos. No está mal, me parece bien. Ayer creo que sí. Ayer hubo una partida en directo que duró 2 rondas. Creo que fue Rob. Perdió 2 primero y luego 8. Y fue en plan, bueno, pues hasta luego. Yo dejé Magic porque era un pozo sin fondo para estar... Sí. Es demasiado dinero, tío. Como editor tienes un test competitivo. Eso ni se acerca a estándar. ¿Qué? Es unos 200, 300. Ah, vale. Hola, bot, ¿cómo estás? Un beso desde España para ti también. ¿Cómo estás? Bienvenido. Creo que Rida no se ha fijado lo que se hubiera quitado. Sí, es probable. A mí me está pasando. Yo acabo de empezar en Magic Arena y no me entero ni del clima. Arena es el que es digital, ¿no? Formato digital. Yo lo jugué, está guay, tío. Está guay. Es que Magic me parece un juego muy divertido. Y el rollo físico, el rollo de las cartas con su fundita, jugarlo en una mesa ahí, hacer un torneillo con diferentes... Eso está... Es una cosa que me gusta, lo disfruto mucho, la verdad. Oye, el equipo de diseñadores gráficos detrás de esa portada de Snap League está disponible. ¿Esto de aquí arriba? Hola, Fua, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Esto de aquí dices tú? Sí. No sé si sigue por aquí. Eso es obra de Debe. Si Debe está aquí, que se pronuncie, que responda al señor Fua.
Que a lo mejor tiene una propuesta. El señor Debe, tremendo máquina. Está haciendo los diseños de la... Necesita hablar con mi representante de Sarigüe. En medio año te vas a dar cuenta que para subirte de rango vas a tener que meter dinero. Ya. Eso está feo, tío. El Yu-Gi-Oh! Master Duel está bien, bueno. También la verdad. Eso ya me lo han comentado, tío. Pero a mí lo que me pasa con el Yu-Gi-Oh! Es que o sea, me tira para atrás. Me echa un poco la estética del juego. No me gusta, tío. Le da la vida a las cartas. Jugar con el Tabletop Simulator no tiene la misma gracia. No, sí, total. Jugar en físico es una cosa muy bonita, tío. Es una cosa muy, muy bonita. Por ejemplo, en Magic, tirar los dados, tirar las cartas. No sé. Es algo. Es una cosa que. No sé. A mí me lo transmite. A mí me gusta. ¿Sabes cuándo se acaba esa zona destacada? De mierda. Creo que se acaba mañana. De madrugada. Creo, Rubén. Si hay alguien en el chat que sepa la respuesta adecuada, por favor, que responda Rubén. A mí me gusta la serie, pero el juego me aburría. Yo subo a Mítico todos los meses sin meter pasta. Ah, pues mira. Sí, los diseños están muy guapos. Sí, totalmente, coincido. En 14 horas y media. Él lo tiene. Gracias, Deprimidator. Propongo van temporada de Ridan por postureo de Pixel después de esta partida, de 5 minutos al menos. Oye, no se puede despreciar eso, porque Ridan la verdad es que está un poco trolling, Vino aquí, dándose los golpes en el pecho. No, porque yo soy aquí el salvador de las Pixel. Voy a jugar con Pixel. Tiene una. Tiene Squirrel Girl y me siento totalmente decepcionado. Gracias, Debbie, por el enlace. Mi problema con Yu-Gi-Oh! Pasa que me encanta, no me gustan las cartas con 3 párrafos o los combos OTK. Ah, ya. Es que claro, ni siquiera sé qué tipo de juego es, vamos a decir. O sea, sé que es un juego de cartas, pero no sé de qué va su rollo, vamos a decir. Lo digo así porque no sé de qué país es el sector de información. Correcto, sí, total. Sí. Lidan prefiere jugar meta a hacerse un mazo pixel. Sí, totalmente decepcionado, Hablando de pixel, tengo en Baku Pixel en la tienda. ¿Qué procede? Procede invertir todo tu dinero en comprar esa variante. Todo tu dinero. ¿No tienes dinero? Vende la nevera. Vende la nevera. Haz lo que haga falta para comprar en Baku Pixel, por favor. Es un simulador de ver cómo juega tu oponente. Sí, efectivamente. Mira, es que van. Bueno, ahora perdieron 2, pero bueno. Hola, Brión, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, no. Vende a la suegra mejor, correcto. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Lo que sea, ustedes maravíllensela, o sea. Hipoteca, pidan un préstamo, pero pillen en Baku Pixel, por favor, necesario. ¿No tienes dinero? ¿Tienes un riñón de sobra? Exacto. Durut, ¿dónde está? Durut dijo que no iba a venir de momento, que estaba él jugando sus cartitas, cosa que me parece estupendo. Me parece fetén. Yo por si acaso le aviso si viene bien, si no, aquí estamos. La suegra no se vende, se regala. Es una pena no ver la mano de Ridan por tener... Sí, total. ¿Para qué necesitas 2 piernas o no necesitas manos para jugar? Es verdad, tío, pueden vender sus piernas. Es cierto. Hagan caso a Bartok. Manejan temas de economía. Va de que el turno del rival dura 30 minutos, te aburres y te rindes. Joder, no, tío, eso es un asco, ¿no? Voy a vender globos para pegarme a Baku Pixel. Oye. Globos recién inflados, espero. ¡Ojo! Túnel cuántico. Salió túnel cuántico finalmente. Ha salido túnel cuántico. Muy bien, muy bien. Le salió la zona. Sí. Esto puede ser durísimo, ¿no? En mi cabeza, en el turno 4, Joan va a tirar a Magic a la derecha. Esa es mi apuesta. La clave de zona, correcto. Una idea para el próximo torneo que sea de mazo full meme. O sí, podría ser. Oye, muchas gracias a todo el mundo porque mucha gente está aportando muchas ideas para futuros torneos. Mira. Y Snap, cuidado. Para futuras ediciones de la liga y se agradece muchísimo. Gracias por el apoyo, gracias por la implicación. Mazo full meme, lo que viene siendo mi meta. Sí, se viene con Vito potente, Se viene con Vito fuerte.
Ahora podría jugar carta, claro. Podría jugar 2 cartas, de hecho. Cable también debería jugarla. Yo a lo mejor iba medio con Armor, ¿no? En plan, en la izquierda está un poco ahí chunga. Aunque bueno, en realidad después le va a dar igual porque va a tener doble Sijuli e Infinite, entonces, bueno. Voy a dejar ahora mismo una imagen en el Discord de una partida con Ego. A tope. Dale caña, Deprimidator. Por cierto, no sé si lo saben, tenemos Discord. Se los había dicho. Que tenemos un Discord que es Canela en Rama, que está lleno de gente bellísima y que es un puro disfrute. A lo mejor no se los había dicho. Se los digo ahora, ¿vale? Es un comentario. Vale, a ver. Espérate, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué jugarías carta? ¿Por qué jugarías carta? Claro, pasar aquí seguro, ¿no? Buena chavalada, tengo un dilema. Con Galactus en la tienda no sé si guardarlo o esperar a Thanos. A mí me parece mejor carta Galactus que Thanos. Pero claro, no tengo ninguna de las dos, mini maligno. ¿Cómo estás, porcito? Bienvenido. No juegues nada, perro. No. Se podría hacer uno de mazos continuos contra mazos revelar. Temáticos. Sí, tío, los torneos temáticos tienen muy buena pinta, la verdad. No funciona solo, Galactus necesita más cartitas. Sí, ya, eso es verdad, lo que dice Albarico es verdad, es cierto. No. No. Es más divertido Thanos. Vale, pues mira. Sí, yo creo que sí, que se confundió ahí ligeramente, ¿eh? Por cierto, si pierde Ridan, es partida. Se retiró. 4 cubos, ¿eh? Ridan está ya al límite. O gana todas o a la puta calle. Como poseedor de danos es divertido jugar con él, pero tampoco es tan fuerte. Yo diría que sí que te mola más Destrucción y por Galactus y te mola más Kazu Ongoing y Thanos. Correcto. ¿Qué tal, señor Conejo? Bienvenido. Torneo de mazos villanos contra héroes. Cosas así, tío. Sí. Bueno, aún tengo días para pensarlo. Tengo solo 1500 fichas. Buah. Es que ese es el problema, tío. Mi recomendación con eso, yo entiendo que luego cada uno lo de siempre. Cada uno hace con sus tokens, con su dinero y con sus créditos y con su oro lo que le sale del pepe. Obviamente. Mi recomendación es que completen cuanto antes la Bull 3, que a lo mejor ya la tienen completa. Pero si la completan después, los tokens se incrementan en cada cajita. Entonces me parece que es recomendable ir a... ir a completar Pool 3 antes que nada. Pero claro, mi opinión. Ando currando, así que no estoy muy activo en el chat. Nah, no hay drama, señor Conejo. No hay drama. Yo encantado de que estén aquí, aunque no chateen nunca. Muchas gracias, de verdad. Yo estoy con Galactus y Sota Caballo Rey. Sí, no, muy sencillo. Faltan como 5 Pool 3 solo. Y son, menos la vaca, para mí. Ya. Yo lo digo por un tema de economía, ¿sabes? Sí, me parece que es mejor. Tengo fijado sobre Man, renta, ¿no? Hola, Rudiger. Sí, yo diría que hola, Draco. Hoy justo terminé el Pool 3. Creo que ese es el camino. Yo creo que renta por pillar Pool 3, pero me parece que ahora mismo Absorbing Man, ahora mismo me parece que no es una carta que se use mucho. No estoy seguro. Yo no la veo que me la jueguen, ¿sabes? Pero, también te digo, me parece que con Sabu sigue estando fuerte. Entonces, ahí, depende. Yo creo que la pillaría si tuviera Sabu. Diría yo. Ridan está un poco... Es que, tío. Me parece que no le beneficia mucho a Ridan. El emparejamiento me parece que le va un poco a contramano. Con el armor de Joan, el cosmo de Joan. Mazo Asmat. Oye, pues mira, eso no lo había pensado. Mira en chat cartitas en Discord. El último turno fue Psylocke Jubilee. No trajo nada por ubicación llena. Wolfbane por parte del rival. Y por mi parte Jubilee que trajo a Lockjaw. Vale, luego lo miro de Deprimidator, tío. Hola Splendid, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? No puedo tocar el Discord porque si no se va a la puta esto. Cuidado con esto. Pasa del medio, me sorprende que pase del medio.
Le salió bien a Ridan. Le salió muy bien a Ridan, tío. Le salió muy bien a Ridan. Si hubiera jugado Devil Dinosaur a la izquierda, habría ganado, tío, Joan. Bien, 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 bien. Joan 5, Ridan 2. La cosa se está igualando. También lo vi en Cerebro 3. Es verdad, en Cerebro 3, tío. Es verdad, es cierto. El mes que viene Dark Hawk y Null se vienen fijo para casa. Sí, ¿se enteraron de eso? Yo quería haber puesto un enlace, pero la verdad es que se me fue la bola y no lo puse. Pero me imagino que ya se habrán enterado que bajaron, o sea, ya anunciaron la siguiente bajada de cartas, vamos a decir, de Pool 5 a Pool 4 y de Pool 4 a Pool 3. Y la verdad es que lo que comentó antes Wigneto, las cartas de Pool 4 que bajan a Pool 3 son un mojón, en mi opinión, bastante serio. Wii le ayudó, sí, le ayudó, sí. Era Dino izquierda, sí. Absorbium es una de esas cartas que solo pueden mejorar las que dependen de otras cartas a medida que saquen más. Sí, totalmente, sí. Ese también es un buen enfoque. Un buen enfoque. Pillar a Absorbing Man si crees que la vas a poder usar con otras cartas, porque Absorbing Man es una carta que depende de otras. Si tienes esas otras, Absorbing Man la pillaría. Si no, yo pasaría. Black Panther no baja. ¿Cómo que no baja? Black Panther es una de las que baja, ¿no? De Pool 5 a Pool 4. Estoy flipando yo. Buen día, ¿cómo estás, Papasol? Buen día, bienvenido. ¿Cómo es que hay tantos Thors últimamente? Entiendo que por la ubicación destacada, asumo. El Absorbing de antes con el Sao Pre-Nerf era Spider-Man Absorbing. Sí, exacto, pero ahora ya está la cosa un poco mustia en ese sentido. Helicarrier en mazo modo, no, está guay. Ya es Pool 4, ¿no? Ah, vale, que no baja a Pool 3, dices, ¿no? Entiendo. Entiendo. Ah, ya, vale, ya, entendido. Vale. De las de Pool 3 solo me faltará Helicarrier. Es lo bueno de tener una sete de mierda. Bueno. Bos días, hola Yocotete, ¿cómo estás? Bienvenido. Lo han hecho por temáticas, ha bajado Seal esta temporada. ¿Te imaginas que sea por eso? No creo, ¿no? Tiene que ver más bien con el tema cuando entraron esas cartas, ¿no? Creo. Helicarrier, María Hill y Agente Coulson a Pool 3. ¿Saben lo bueno? Lo bueno para mí es que yo ya tengo esas cartas. Entonces ya tendría completo el Pool 3. Por mi lado. ¿Qué cartas bajan a Pool 3? Eso, lo que puso Echo ahí arriba, justo antes de tu mensaje. Esto es derrota, ¿verdad? Esto es derrota para Joan, creo. ¿O qué? Claro, hay que pensar en el hecho del castillo Blunder y que no pueden jugar carta medio. Bueno, no pueden. Sí que pueden, ¿no? Pero... Pues si eso no es bueno, es malo, ¿eh? ¿Cómo que es malo? Derrota de Ridan. Uf, mucho poder ahí, tío. GG. Bien jugado, Joan. Bien jugado, Ridan. GG. Buenísima. Bien jugado. Yo creo que el mazo de Joan le iba muy mal a Ridan. Es lo que pienso. GG. Bien jugado. Eso es lo que yo pienso. Pienso que el mazo no le venía nada bien. Ay Dios, Pokémon Online. No, es esto en realidad lo que yo quiero ver es esto de aquí. Que lo abrí antes, se quedó ahí. Joan GG, en la última esperaba un Dino con 2 Sihul, así que jugué por jugar y mira, es que si lo hubiera tirado a izquierda ganaba. Sí, tío, es verdad, izquierda ganaba, es verdad. Qué mano, Rida, madre mía, vaya cartas me han salido todavía. Sí. Salió un poco regular para ti, Rida, sí. Porque si la tienes, te dan 400 tokens de media. Pero si no la tienes, te dan una carta valorada de 1000 tokens. Ah, ya te entendí. Claro. La única manera de no desperdiciar tokens es comprar Thanos y Galactus. Todas las otras están bien. Pero a largo plazo son pérdidas de token. Pero están para gastar, eso sí, claro. Sí. Ridan, como te dije, jugué fatal, pero el Pyring era muy favorable. Sí, yo creo que había cierto desnivel a favor de Joan en términos de, ¿cómo se llama? De eso, joder, de matching, sí.
Me pasó un snap en una partida porque me ganqueó mi jefe. Os habéis tratado con mi Courier. Oye, Ridan, te tengo que decir, totalmente decepcionado con tu performance pixelada. A ver, viniste aquí al chat, todo chulito. En plan, no, van a disfrutar de mis píxeles, no sé qué. ¿Qué me estás contando? Una píxel. Una píxel. Una píxel. No. No, por eso no voy a banear a Ridan, no. Ni a Ridan ni a nadie, no. Lo he puesto arriba, me llamó mi jefe mientras estaba en llamada. Ah, vale. ¡Sangre! Ojalá tuviese más píxel si es que no tengo. Mira, por favor. Sabiendo que es Helicarrier baja, mejor me pillo a Bast. Bast también baja, creo. ¡Se ha matado Paco! Bast baja, creo, de pool 5 a pool 4. O estoy flipando yo. En ese ganqueo no tenía ni Sihul ni Dino, era tuya. Sí, tío. Sí. Vale, pues partidita de hoy. No sé si Gonzo sigue por aquí, porque veo que está deprimidator. Y habíamos hablado de que Gonzo, claro, podría temprano, pero ya no es tan temprano. De hecho, yo hoy empecé tarde. Entonces, eso. Hola, ¿qué tal, Spidey? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya bajó. Ah, vale. De compañía por ahora, arriba. ¿Cuándo hacen la bajada de series de cartas? Todavía no se sabe. Se sabe que es en el siguiente parche, pero no se sabe cuándo, creo, Spidey. En la península me creía que me había robado Aero. Vale, pues eso. No sé si hay otra pareja. Para jugar de la ronda 3, ¿vale? Si hay alguien de la ronda 3 que esté aquí. A Click lo vi antes, pero a Malaka no lo he visto, por ejemplo. Yo creo que sigo primero del grupo G. Hola, Razori, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver. Sí. Aquí está la cosa guay. Está la cosa igualadita. Hay una derrota por aquí. Hay aquí una victoria. 1-1, 1-1, 1-1, 2-1, Razorix. El único que está aquí un poco despuntando, pero está la cosa súper igualada. Está guay. Cuando salga Master Mall, el mundo temblará. ¿Qué es lo que hacía Master Mall, Blue? Yo juego, pero creo que Malaka no está. Sí. Nada, no pasa nada. Yo era por preguntar, porque si no hay ninguna pareja, lo que vamos a hacer es volver a jugar a las cartitas un ratito. Sí, vamos a hacer repaso de los grupos, mira. Es cierto, vamos a hacer repaso de los grupos. Muy buena esa, Bartok, sí. Voy a quitar esta música. Voy a quitar esa música y vamos a hacer repaso de los grupos aquí y ahora. Voy a quitar el logo de la liga porque ocupa mucho, la verdad. Master Mall, Unknown Character 2-2. Cuando se revela a... Ah, sí, Dios, verdad. Ronan, Ronan fuerte, pero antes del repaso te dice la derrota de Ridan. No, eso lo hago después. Acuérdense, porfa, Ridan o Joan, de poner una captura, ¿vale? Para que yo me acuerde después, porque si no, chungo. Es un postureo, te va a dijiste de las pizzas, pero después, XD. Vale, vamos a ver. Posiciones. Bueno, Nano aquí va fino, sin hacer mucho ruido. Va bien. Bonko, por otro lado, pues está un poco sufriendo el hombre. Pero aquí, o sea, es como ¿no? lo más representativo. 3 victorias, 3 derrotas aquí. Una victoria, aquí remonta un poco. Bien. 21 puntos. Sí, recuerden el tema puntos. Recuerden que es un tema de desempate total y absoluto, ¿vale? O sea, no es importante para más nada, vamos a decir. Rollo. Si Yotzi de repente tuviera 4 partidas ganadas, Nano tuviera 3 y Yotzi siguiera con 6 puntos, Yotzi estaría por encima de Nano, ¿vale? O sea que la prioridad es las victorias. Luego, después de la victoria, la prioridad es el tie break. Es decir, si están empatados a puntos y esas dos personas han jugado entre sí, la persona que ganó a la otra está por encima. ¿Sabes? Sí, esa es buena, Blue, sí. Entonces, esto de aquí es como el último punto para desempatar. El último punto no, el último atributo, la última característica, digamos, para... No, o sea, sí que sirven en caso de empate absoluto, vamos a decir. Vamos a decir que Nano va 3, Yotzi va 3,
no sé, no han jugado entre ellos todavía. No han jugado entre ellos todavía, ¿vale? Van 3-3. Esto de aquí estaría 0. Esto estaría 3-3 también. Esto estaría 0 también. Y aquí estarían 21 puntos y aquí 20. Pues el que tuviera 21 iría por encima. Sí, es eso, es lo que dice Ridan. Es lo que dice Ridan. Imagínate que A gana a B, B gana a C y C gana a... Exacto. Claro, entonces Nano ganó a Yotzi, Yotzi ganó al señor LOL y señor LOL ganó a Nano. Y todos tienen 3 victorias. Entonces, ¿cómo se desempata? Pues por los puntos. Exacto, sí, lo que dice Ridan, sí. Pero bueno, es como un extra. Es como un extra para que sí o sí nunca jamás haya empate. Porque vamos, ya muy raro sería que hubiera triple empate, eso para empezar. Y luego muy raro sería que todos tuvieran los mismos puntos. Imagínate. Es como para asegurar que siempre haya un primer puesto. Y que nadie pueda decir, no, pero yo tengo las mismas victorias. Sí, bueno, tú tienes las mismas victorias, pero perdiste, ¿no? Tú tienes las mismas victorias que Nano, por ejemplo, no, pero perdiste contra Nano, entonces... Ah, no, pero todos tenemos la misma victoria. Ah, ya sí, pero mira, pero Nano tiene 21 puntos, tú tienes 6. Haber estudiado. Vale, es por eso. Bueno, el grupo 6, el grupo B, que van, o sea, están jugando como demonios. Y eso que todavía falta aquí, 2 personas. Estas 2 personas probablemente haya que sustituirlas. Fran ha respondido, pero está ausente. Y Juanpe ya dejó la competición. Vale. Entonces, estas 2 personas aquí hay que cambiarlas probablemente. Y probablemente sea hoy. Tenemos gente en cola. Yo ya he estado en contacto con gente. Entonces, si no es hoy, mañana, aquí habrá 2 cambios. Pero bueno, es que van como cohetes. O sea, mira esto. Xerox ha jugado 5 partidas. Y las 2 que le faltan probablemente sean estas 2. Así que guay. Hola Harder, ¿cómo estás? Bienvenido. 4 partidas jugadas, 4 partidas ganadas, 4-1, 3-2. Esto está... Aquí está la cosa tensa, ¿eh? Bueno, Unipaja, que está el pobre... Chungo. Aquí está la cosa más relajada. El primer con 2 victorias. George ha perdido 3. El señor Conejo todavía puede remontar, pienso yo. Aquí están más comedidos. Han jugado menos partidas. Chungo por decirlo bonito, ¿no? Exacto, sí. En esta casa se banca a George. Hola, Kimimer, ¿cómo estás? Bienvenido. El señor George todavía puede remontar, ¿eh? Se confía en la remontada. Vamos, puto. Se confía en la remontada del señor George para que despegue como un cohete. Para que renazca como un ave fénix. Y le diga a Deprimidator, aparta, pringao. ¿Te imaginas? Yo sería de los flipados que lleven 5 games ya. Total, sí, sí. Hay mucha gente que está a tope. ¿Qué tal, Rico? Bienvenido. Todos somos Unipaja. George quiere mi puesto de peor en la liga. Está ahí, ¿eh? 3 derrotas aquí. O sea, 4 aquí, 3 aquí. Y espérate un momento. Si te voy a poner esto en grande, que es mejor todavía. Aquí Bonko también lleva 3. Pero ya remontó un poco, ¿eh? Ya le gané a George, así que no me puede empujar. Ah, bueno, me callo entonces. Bueno. Mira esto, ¿eh? Mira esto. Mariette y Conde Dooku, los 2 con 3 derrotas. Y Duruk y Bartok, los 2 con 3 y 4, ¿eh? O sea, claramente aquí hay un... Hay una cosita, Hay una cosita. No, Dooku no. Mira, por ejemplo. Desempate. Manaset y Bose, los 2 tienen 2 victorias. Entonces cuentan esto de aquí. No han jugado entre ellos. Cuenta esto de aquí. Están empatados a esto, pero tiene más puntos Manaset. A pesar de haber jugado una partida menos. Vale. Pues, pum. Está por delante Manaset. Mi objetivo es de bancar a Duruk como líder. Sí. Me acabo de abrir como Pixel. Mi día arruinado ya. Madre mía. De eso no se remonta, Yugotete. Lo mejor que puedes hacer es apagar e irte a dormir hasta mañana. El grupo E va relajado también. El grupo E va tranquilo. Van como al día. Porque es eso, hay gente que está decidiendo ir, vamos a decir, al ritmo de aquí, al ritmo del directo, ¿no? Y hay gente que está yendo en plan, pues juego ya. Y me parece bien, o sea, es lo bonito, ¿no? Hay flexibilidad para que cada uno haga lo que le salga del pepe.
Mientras sus rivales quieran jugar ya, por ejemplo, pues todo bien. En el grupo E no hay nadie para jugar. ¿No? Aquí no hay nadie para jugar. ¿Cómo no? Corran. Esta es la de... Qué duro, tío. Qué duro. Sí, Tiruk está FK. Sí. Hay que darle los toques ya a Tiruk. Hay que darle los toques a Fran. Juanpe ya está fuera. Sí. Hay gente que hay que darle los toquitos, sí. Kayak y Gorila están... Se la están jugando un poco también. Porque están, pero no están. Un rollo Tirux. A ver aquí. Aquí también, Balulote. 5 partidas jugadas, 4 ganadas. Yayo, 3 ganadas. Yaumex, 3 derrotas. Splinder, 2. Estaba por aquí hace un poquito. Asier, 2 derrotas. Yugotete y Samul están ahí. Están yendo al ritmo y van una y una. Va a estar la cosa igualadita, creo yo, ¿eh? En la mayoría de grupos. Lo que comentábamos antes de Razorix, estaba por aquí, ha ganado 2, ha perdido 1. Pero también aquí está súper igualado, está súper relajadito el rollo. Si quieres puedo meterme una poca a castear. Hola Duruk, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, tío. De momento no hay partidos en cola, porque la verdad es que yo no apalabré casi ninguno. Salvo uno, creo. Y no hay nadie aquí de la jornada 3 que estén las parejas para jugar. Si aparecen, te aviso, si quieres, ¿vale? Y luego, Acligrias, 3 victorias. Gelo, 2. Y Echo, aquí ya... ¿Ves? Está la cosa más igualada por aquí. Rob, que entró hace poco a la liga sustituyendo a otra persona y ya va 2 derrotas el pobre. Pero bueno, de esto se sale. Del LOL no se sale, pero de esto sí que se sale. Pero sí, muy guay. ¿Estamos jugando la jornada 3? Sí. Sí. Lo que pasa es que yo ayer no avisé. Lo siento, porque es que... Se me fue la bola y no avisé. Pues sí, este es el estado actual de tal. Lo que les comentaba. Vamos a... Yo a ver si hoy puedo y voy avisando ya. Voy dando los toques a gente para que se espabilen. Porque si no va a haber que echar a gente a la calle. Y es lo que hay. Por suerte tenemos gente en cola, así que a tope. Ya no voy a poder perder más. Mis compañeros de tabla son nuestros tryhards. Sí, la gente está a tope, ¿eh? Ah, bueno, si está mi contrincante podría jugar. Claro, sí. Yo hasta la 4 creo que no tengo. Inflo está aquí. Jornada 3. Ah, esto se bugueó. Draken. Pues mira, si aparece Draken, pues para adelante. Y Yayo está aquí. Yayo juega. Yayo ya jugó la jornada 3. Sí, hasta la jornada 4 contra Sier tendría que ser. Nada. Sí, esa es la movida. Pueden ir jugando ya si quieren, pero luego no pueden jugar en directo si ya jugaron esa jornada. Tampoco pasa nada. Eso ya a gusto de cada uno. Me saco un mazo Bones en la jornada 1 de Chile. Están jugando todos Galactus, Null, Suri 0. Sí. Esta es la peña muy intensa, muy intensa. Vale, pues vamos al tope. Yo si está Pep Requena por aquí le puedo dar. Correcto. Guay. Eso sí, si la gente aparece, si de repente gente que esté en el chat, vale, que tenga localizada su jornada. En plan, vale, yo en mi jornada 3 juego contra, por ejemplo, Pep Requena. Si los ven a hablar, si ven qué tal, a tope, ¿vale? Incluso si quieren avisarles por el Discord, si se sienten ustedes con ganas y están motivados, pues a tope. Hola, Conde Dooku, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas. A Conde Dooku contra quién le toca, a ver. Conde Dooku lo vimos hace nada, ¿no? Conde Dooku le toca en la jornada 3 contra Wigneto. Pues mira, Wigneto estaba por aquí antes, creo. No sé si quieren jugar, no sé si pueden jugar Conde Dooku y Wigneto. No sé si quieren jugar. Importante. Pero si no... Eso, si no se... Si no tal, vamos nosotros jugando una partidilla o dos y vamos tirando. Esto no es, perdón, me confundí. Me ha confundido. Esto sí es. Ahora. Esto es interesante, ¿verdad? Directamente aquí. Lo que gustéis. Guay.
Yo he perdido 3 games ya, estoy for fun total. Buenísima. Lo vimos, tío. Justo antes de que entraras con Deduku lo estábamos hablando, tío. En plan, con Deduku va con una racha regulera. Si yo tengo rango 77 y otro el rango 70, ¿se pueden cruzar a jugar? Sí, yo creo que sí. Le quito de Wisa a ver si da señales y metemos algún partido más. Guay. Perfecto, gracias, Echo. Yo creo que sí, Nobre. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Claro, corro el riesgo de descartar a Ghost Rider y no quiero eso. Siempre el mismo... No, creo que no, Nobre, creo que no. Creo que no. Yo creo que se tienen en cuenta muchos factores. Movemos así a Cosmo hacia acá, ¿verdad? Movemos a Cosmo hacia aquí. Y podemos joderle aquí, creo. De hecho, tendría que haber hecho Snap. Pero bueno. Bueno, gente, me voy a comer. Nos vemos mañana. Abrazo fuerte a todos y que acabe bien el directo. Gracias, Unipaja, tío. Gracias por pasarte. Que aproveche el papeo. Que aproveche el papeíto. Gracias por pasarte un día más. Tada, sí. Bastante bien salió esto, ¿eh? Vale, nos falta 50 nada más. Ah, no, 50 no. Creo que ya podemos mejorar a la señora esta, ¿no? Estábamos mejorando a América. Sí. Otra que son las 2. Que a esa hora tengo que tener hecha la comida que viene mi pareja de trabajar. Miro que no me da tiempo. Hasta luego, Rico, tío. Gracias por pasarte un día más. Que aproveche el papeo. Vale, es el momento. Vale, Galactus dicen que es un coñazo, ¿no? Dame a Thanos. Venga, por favor, Thanos. Titania. Vale. Galactas. Hola, buenos días. ¿A cuánto aproximadamente estaría costando el pack de Deadpool? Hola, Ariel. Creo que son 3.200 créditos. Titania, GG. Sí, de hecho... Empieza por ti al menos, sí. Es verdad. De hecho, creo que ya tenemos todas las cartas de Pool... De Pool 3 menos Rock Slide. Así que, como esté aquí, la pillo, ¿eh? Ojo. Cuando me salga Rock Slide la pillo. Y así completo Pool 3. Y ya está. Y luego que salgan tokens buenos. De hecho, debería no abrir nada más. Voy a no abrir nada más. Y luego, exacto. Y luego cositas. Claro, una vez empiezas a ganar más tokens, es más fácil después conseguir las cartas. Las otras, las poderosas. Sí. Vamos. Bocadito esto. No, no. Mejor. Sí, Nobre, sí. Se tienen en cuenta muchos factores. El MMR, el nivel de colección, el rango. Vaya. Vaya por Dios. Esto es un poco contraproducente, también te digo. Es mejor esto, creo. Porque de esta manera, si sale aquí Ghost Rider, pues no la liamos. Sí, Lady Sif derecha, total. Wigneto, Dooku. Están por aquí los dos. Mira. Precisamente. Joder.
¡Oh! Putada. Bueno, podemos hacer esta mierda. Estoy desde el móvil. Vale. Conde Dooku, tú estás por aquí y tienes ordenador. Tienes PC. PC. Por supuesto. Vale, pues vayan entrando entonces a... Vayan entrando tú, Conde Dooku, al Discord, porfa. Y a tope. Vengo como hooligan de Sari para apoyarle en esta liga. Vamos, Sari, güey. Au, au. Hola, pedos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, ¿Alguien puede... Alguien que esté... Juan Marcelo, sí. Sí, 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 sí. La lió un poco, ¿eh? Alguien que esté también en el canal de Duruk puede decirle que pase por aquí si quiere castear una partidita, por favor. Tiri, 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 tiri. Cansadete. Yo un poco cansado también, sí. Sí, pero bien, bien, bien. ¿Ha mirado el punto de ideales? Sí. Sí, sí, sí. He estado haciendo algunos intentos y la puta madre. Qué duro, ¿eh? Durísimo. Durísimo. Es muy, muy duro. Very duro. Very durum. Tengo a líder cliqueada a 100 puntos. ¿Me lo recomiendan o no? Líder, yo diría que no, nobre. Yo diría que no. Consuela que Lerny y Ernie son fáciles, sí. Muy duro, sí. De las que bajan, la única buena es Coulson, que sí que es muy buena en algunos de... Sí, en algunos. Pero aún así. No, yo pasaría totalmente de eso, nobre, sí. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Eso, vamos a ver si aparece el señor... Mira, Conde Dooku está por aquí. Conde Dooku, te voy a ensordecer en el Discord. Comparte pantalla del juego únicamente, porfa, y pantalla... el juego a pantalla completa. Gracias. Vale, tenemos por aquí al Conde Dooku, correcto. Estupendo, Feten. Todo guay, todo chachi. Vale, ya está la pantalla completa del Conde Dooku. Feten. Vale, pues... ¿Qué juego, gente? El Ikari tampoco está mal. Sí, a ver, me parece que no es de las mejores, pero bueno. ¿Qué queréis? Variantes Pixel. ya que Rida no está por el lado, ¿eh? Nah, es broma, ¿eh? Juega lo que quiera. Conde Dooku. Sorpréndenos, sorpréndenos. The Pulse 5, Null y Dark Hawk. Dark Hawk sigue estando muy bien. Sí. Sí, 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 sí. Vale, Wigneto asumo que está preparado, así que ahora cuando Conde Dooku cree la partida, yo te paso código a ti, Wigneto, y a tope. Vale, a ver, la partida del señor Conde Dooku está grabando desde ya. Está grabando ahora. Tengo código, vale, guay. Pues eso, ya lo puedes pasar si quieres, Conde Dooku, el código, o lo paso yo, 50522. 50522. Y cierro aquí. Eso. Y porfa, cierren el. Suelten los dos y cierren el directo o muteen el directo, porfa. Y eso, mucha suerte. Cuando vuelvan, no digan nada hasta que acabe la partida, porfa. Vamos a ver qué cartas van a salir en la tienda de fichas. No, yo creo que no. Hay gente que dice que sí, siempre mantiene el mismo orden. Basado en mi experiencia, creo que no. Pero eso, tampoco soy yo científico, ¿sabes? Vale, en lo que metemos un poco de delay, voy a ir al baño, ¿vale? Voy a ir al baño un segundo que me meo. Ya vengo.
Hola. Ya estoy, ya volví, perdón. Que es que estaba. Hace un frío terrible y estaba cogiendo. Muñeco. Ay, sí, tío. Buenos días, gente hermosa. Manu. Gracias por la suscripción, tío. Muchas gracias, Manu. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por el Prime. Muchas gracias por los 3 meses. Gracias, tío. Gracias por el apoyo. Te agradece huevísimo. What's going on? Tienes razón, Rida. Los muñecos, tienes razón. Doble hey. Ole. Doble hey. Oh, triple hey. Veo tu hey y digo hey hey. Hace hey. What's going on? Oh. Vale. Gracias por los hays. Gracias por los... Ojo, es verdad que era triple, es verdad. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Asmat, vale. Vamos allá, vamos allá. Segunda partida de hoy. El señor Conde Duco contra el señor Wigneto. Doble. Es un duelo fratricida. Un duelo potente. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido. Gracias por tanto hey. Gracias por tanto flow, por tanto prime. Gracias por el apoyo, tío. De verdad, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pido perdón a los amantes de los muñecos. La verdad es que no lo tuve en cuenta. Se me fue la bola ahí, ¿eh? Pido perdón. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Conde Dooku? ¿Qué tramas? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Odín, Viper, Invisible Woman, Mystique. Están pasando cosas, ¿eh? Están pasando cositas. Cuidado con esto. Wong se me daba tanto que ni el Homer puso. Sí, total. Salí por patas, ¿eh? Voy a aprovechar este pequeño impasse para ponerme los calcetines. Porque es que hace un frío. O sea, no sé si les pasa eso. Ustedes están bien, ¿no? Vamos a decir. Y de repente empiezan a sentir como que... Empiezan a sentir en ese momento como que ya llevan rato teniendo frío. ¿Tiene sentido? Es como que... Me congelo de repente. Espera, que ¿me muero de frío? Así que es necesario... Dijo en manga corta. Sí, claro. Es un buen comienzo, la verdad. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo ese, ¿eh? ¡Oh, qué rico! También te digo, yo soy una persona que de normal tiene más frío en las patas que en otro sitio. Tenía que haber guardado la Viper a la roca. Eso pienso yo, sí. Eso pienso yo. Tiene frío zonal, ha empezado por el pie. Correcto. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Sí. Vale, pues tiene pinta de sí, ¿no? De ser el típico mazo... Bueno, típico tampoco. El típico mazo de Asmat tocapelotísima. ¿Tira el HUD ya, a lo mejor? Yo habría tirado el HUD, creo. O Invisible Woman, al menos, ¿no? Como para rellenar algo, no sé. A lo mejor no, a lo mejor es redundante, digamos, y te da mucho punto negativo, ¿no?
Frío es algo que se tiene de cintura para arriba hasta que vives en la laguna. Joder, tío. Yo sufro de el... qué buena esa de Wigneto, tío. Yo sufro de en los pies especialmente, tío. Es una cosa muy loca, muy loca. Sin luz, cuanto menos tenga mesa, mejor. Correcto. Vaya putada. Vaya putada, vaya putada. Doy fe de eso. De lo que hice yo antes de Chuman. Coño, Chuman. Qué tiempo, Chuman. ¿Cómo estás? Bienvenido. Máquina. ¿Cómo estás, Chuman? Retirada, sí, es retirada. Nah. Punto para el señor Wigneto. Retírate. Punto para el señor Wigneto y 10-9. 10-9. Nada. Primera partida. Esto va relajado, va relajado. Hoy las partidas están siendo comedidas. Están siendo sin arriesgarse muchísimo como últimamente, que está la gente en plan súper borracha. Doble snap, triple snap. No, lo subo a 17. Esto de stream por la mañana que no coincidía. Yo, no pasa nada. Por la mañanita. Hay que aprovechar el paro. Hay que aprovechar el paro para hacer streaming de mañana. Aprovechas tu paro y aprovechas el no paro de la gente que está en el trabajo y puede verte, ¿sabes? Que está la gente loca por ver un contenido de calidad, ¿sabes? Skin Pixel Arion Heart. Ale, ya me quedé sin ojo. Sí, es durísimo, la verdad. Patrocinado por el Servicio Canario de Empleo. Hashtag ad. Ojalá. Estamos en negociaciones para que nos patrocine Plátano de Canarias. A ver si lo conseguimos. Me cago en la puta. Otra vez, tío. Se viene Spidey y medio. Otra vez se la lió. Otra vez. Yo un patrocinio de Tirma o de Hiperdino Incoming. Ojalá. Que ahí te Tirma para el que gane. Imagínate. Tremendo regalazo. No quiero dinero, quiero eso. Con lo que vas al baño también puedes mirar el patrocinio de Roca. Es verdad. Es cierto. Eso estaría muy bien, ¿eh? Que por cierto, tengo que ir a por plátanos. Se me acabaron los plátanos. No tenemos plátanos en casa. Así que estoy con una tostada de crema de cacahuete. Crema de manises. Muy rica. Vale. Yo haría eso también. Eso no creo que... Eso no. Ay, me gusta más. Lo único que puedo hacer es jugar one en 4. O sea, turno 4 en una línea y mística... Sí. Eso dijo ella, referencia de The Office, la mejor serie in the world. Sí, tío, The Office es muy buena serie, tío. Yo la vi hace poco y me encantó. En plan, jugar a Asmad en turno 2. Iron Hand turno 3. Fuera de la línea de WoW. Y cuando mete la mística, tira la línea ahí. Ya. O sí. Guido con todos los perros que hay. Lo veo un peligro llevarla. Sí, totalmente. ¡Coño! No, en serio. El mazo de Wigneto revienta al mazo de Dooku. O sea... Dooku podría retirarse ya tranquilamente y no pasaba nada. Creo, ¿eh? Esa es mi apuesta. La arena es el día de los perretes, sí. Bueno, a ver, todavía tiene un... Ah, no, espérate, que se le mueve todo. Se le mueve todo ahora. Ay, mi madre. Peligro. Esto va a salir muy mal. No. Está perdidísima. Snap, claro. Nada.
3-0 para... O sea, sí. 7 vidas Dooku, 10 Wigneto, pero es que el deck de Dooku contra el de Wigneto está durísimo. Cuando dice que no entendió Espartaco porque al final no supo quién era Espartaco. No me acuerdo de eso, mira lo que te digo. Buen día. Hola Iris, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo va el trabajo? ¿Estás un poquito más liberado hoy? Ya puedes chatear en nuestro queridísimo chat. El mazo de Wiggy es counter... Sí, pero total, total. Se lo come por las patas aún. ¡Ojo! Doble mujer invisible. Le viene bien a Dooku el trono. ¿Sí? ¿Por qué le viene...? ¿Por qué? No lo sé. Al final... ¿Pasan solo los dos mejores? Sí, debe, sí. De cada grupo, hay 8 grupos, de cada grupo... Bueno, esa es muy buena, la verdad. Esa es muy buena. De cada grupo pasan... son 8 grupos, pasan 2 personas, 16 personas. 16 personas al final. Buenas, ya ves, Ari, que al final no se ha dado el partido contra el Grande Piloto. Sorry por mi parte. Nada, Gonzo, no hay drama ninguno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo además hoy empecé tarde, tío. O sea, que tú dijiste ayer, o no, ayer no lo dijiste hoy, creo, que tendría que ser temprano y yo empecé más tarde que nunca. Así que, ¿qué cojones? ¿Cómo estás? Bienvenido. Igualmente, Deprimidator está por aquí, creo. No sé si quieres jugar con él después de esta partida, Gonzo. Si tienes oportunidad, si tienes ganas, si te apetece. Si no, otro día, no hay drama. Quita, esta semana estoy a topper, pero lo bueno es que la que viene será más relajada, así que me tenéis por aquí dando por saco. Correcto, bien hecho. ¿Qué fue eso? No te creo. ¡Ojo! Van a 4. Nada, derrota. Sí, nada, Gonzo, entonces no pasa nada, no hay drama. Lo dejamos para otro momento. Todo guay. Sin problema. Las cositas importantes primero. Las cartitas después. Al final de la película dicen, yo soy Espartaco. Mari en trono y con las madres reduce daño. Pues sí. Choque de titanes, Primator vs Gonzo. He perdido contra ambos. Lo siento por mi parte también, que yo no encendí el Discord hasta tarde hoy y no me enteré de que me requerían. Nah, no hay drama. No pasa nada. Si te digo, el fallo principal fue que yo ayer no hablé con nadie. Ayer por la tarde yo no hablé con nadie. Se ha guardado el perro para turno. Sí, claro, es que el tema del modo duelo, vamos a decir, es que al final ya conoces el mazo del rival y actúas en consecuencia. Entonces ya, digamos que el margen para la sorpresa es menor. Bueno, de Cosmo en torneos es que sabes que cómo tienes que usarlo. Exacto, tal cual. Tal cual. Así mola más, mucho más para estrategia. Sí, total. Somos los mejores, sorry por el resto. Además, Wigneto de normal está llevando siempre la prioridad. Es más sencillo para él, diría. Me digo que si le bomba en torneos es trolear. Ahora puedes jugar un buen turno 5. Pero claro, sigue sin tener la prio. Le vas a hincar allí un perro, aquí, ahí a la izquierda. Le va a meter... Ah, no, pues mira, no. No. Pues mira, finalmente sucedió. Ah, no pueden ser... Ah, vale. Sucedió, finalmente ha ocurrido. Y aún así no gana la zona. ¿Qué cojones? Snap. Lo va a ver. Lo va a ver, tío, lo va a ver. Ahí sería Odín, ¿no? Sería el rollo. Sería Odín seguro, pero es que le va a meter un perro como un burro ahí. Pero bueno, con el perro... no, es empate con el perro. Es empate con el perro, ¿no? Ah, no, gana. Sí gana. Gana. Buenísima con de Dooku.
Primera victoria para él. 3 puntos menos para Wigneto. 3-7. ¿What? Están pasando cosas, ¿eh? Ujú. Me hizo gracia eso, la verdad. Le va a meter un perro como un burro. Puedes jugar Invisible Woman para baitear. Esa es buena. ¡Ay, Dios! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! No se activa, es verdad. No se activa. Es verdad que no se activa, tío. Uy, un segundito. Perdón, ya estoy. No se activa, no se activa. Sí, sí, es que pensé, coño, le va a dar a Invisible Woman, pero no, 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 no. ¿Qué va? Pinta regular, ¿no? Pero puede pensar que le va a jugar todo derecha y puede soltar como derecha. Sí, eso sí. Eso, ese, lo que. Mira, medio. Lo tiró medio. Vaya por Dios. A ver, a ver, a ver. Esto ya es. O sea, si pierde con Deduku se va, ¿no? Aero. Ay, la puta madre. Pues nada. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó el señor Conde Dooku. GG. GG. GG para Conde Dooku. GG para Wigneto. Bien jugado. Bravo. Buena partida, buena partida. Buena partida, buena partida. Sí, señor. Sari, ¿tú no te animas para la próxima season a jugar? No, Gonzo, no, no. Yo en esta liga no... No. O sea, en mi liga, vamos a decir, no, yo soy... Organizo y hablo con gente y no sé qué, y vamos a jugar y venga, ahora sí, ahora no, pero no, jugar yo no. Muy buena, Wigneto, muy buena con Deduku y GG a los dos. Bien jugado. Jugar con las madres de Valientes, sí, sí, sí. Me voy al cementerio de Valientes. Sí. El niño de la liga no puede participar si no aquí todo adulterado, el Sari poniéndose cosas a sí mismo. Exacto. Totalmente. Final Boss. Hombre, si quieren podríamos hacer como un partido rollo inaugural o algo así, se me ocurre. Pero rollo exhibición, vamos a decir. Que no cuente para nada, ¿sabes? Bimai, gracias por el lurk. Muchas gracias. ¡Ojo! Joan, máquina. Joan, gracias por la raid. Muchas gracias, Joan. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. ¿Cómo está? Por favor, sigan a lo bueno de Joan. Buena gente. Tremendo jugador. Jugó antes contra el señor Deprimidator, de hecho, ¿no? ¿Deprimidator? Me lo acabo de inventar, ¿no? Deprimidator no. Deprimidator era contra Gonzo. Hola, Rob, ¿cómo estás? Bienvenido. El caso, da igual. Jugó antes aquí. ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Por qué me odias, juego de mierda? ¿Por qué me odias tanto? Contra Ridan, la puta madre. Ves que ya los confundo, Ridan y Deprimidator. Son como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sabes? ¡Sí! Eso, muchas gracias, Joan, tío, por la raid. Bienvenidos a todos, bienvenidas. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo están? Gracias por la raid. Sigan a Joan, por favor, síganlo. Corran. Hola, Jota, ¿cómo estás? Bienvenido. Tarde más bien, sí, da igual. Bienvenido, ¿cómo estás, Rob? Yo veo un partido de leyenda.
Raid Boss, Mr. Zarigüeya, tú juegas 5 mazos diferentes y hay que ganarte usando siempre el mismo mazo. Es buena idea, ¿eh? O sea, a ver, blog de nota. La herramienta que me acompaña siempre, pero blog de nota. Apuntado. Gracias, Winneto. ¿Pero qué? Streamer, te meto 2 tiros, perro. Te has lucrado de mi desgracia. Sí, está haciendo streaming, Joan. Muchas liadas, pero seguro que estuvo... Sí, estuvo guay, estuvo guay. Sí. Sari usa 5 mazos diferentes. Y todos los demás jugando... Vamos usando solo Sandman, correcto. ¿Te escuchas hasta Arella? Sí. Miro aquí Arella. Está por aquí. Está aquí Arella. Sí, Pisape, somos Stockton y Malone. La perra ladrando. Menudo insulto a mi persona. Vale, pues si no hay partida para hoy, partida para ahora, vamos a volver al plan de antes. Vamos a hallar unas partiditas nosotros. Tranquilitos, relajados. Y eso, si vuelve a aparecer una pareja de la ronda 3, pues a tope. Ya puedes dejar de compartir con Deduku, gracias, tío. Y bueno, si se quieren quedar ahí en el Discord, se pueden quedar, no molesta. Pero eso, ya. Listo. Para papá. Saludaré ella. Justo salió, tío. Justo se levantó. Hallar un Lockjaw, Yank o Thanos dirás, porque con esta Ubi. Sí, exacto. Lockjaw, tal cual. Ay, coño. Pensé que se veía, un segundo. Ahora se ve. Sí, vamos full Lockjaw. Voy a hacer la comida, nos vemos en un rateo, señores. Que aproveche, Eco, tío. Gracias por pasarte. Pasamos turno. Por comida y vuelvo. Que aproveche, Joan. Vaya por Dios. Oh. ¿Qué dice? ¿Quieren que salude? Alvarico dice que salude a ella. Jalapeño. El saludo del jalapeño. El mejor saludo, probablemente. Vaya por Dios. Yo estaba esperando por si salía la ubicación, pero al final no. Amigo, normal llevar una racha de 17 cofres sin abrir carta. Hola, Skull, ¿cómo estás? Bienvenido. Diría que no. Diría que no. Espérate, ¿cuál es tu nivel de colección? Adrián es bot, probablemente, ¿no? Eso es imposible. Hasta 40 puedes tener racha. Arella, a ver las comparsas que seguro que Sari ni te lo dijo ayer. Sí que se lo dije, de hecho. Sí que se lo dije. Le dije que tú habías hablado de las comparsas, pero no le dije cuál. ¿Cuál era la comparsa, Ridan? Parecía una croqueta, que sesión, pensaba que allí solo comíais plátano. Sí. Okay. Plátano. Dice Arella, plátanos y jalapeños porque esto es México. Efectivamente. Tengo todo pultre. Ah, entonces sí, claro. Entonces es posible, sí. ¿Qué tal, Matt Goat? ¿Cómo estás? Bienvenido. Entonces sí. Ahora no. Así sí. ¿Has visto ya la Yeridua gallega? Sí. Dice que sí. Dice que sí. Buenísima. Sí, es un putadón, sí. Arella Reveal. Ojo. ¿Tenemos Reveal? ¿Qué está pasando? El día que salió a la luz el jalapeño. Alvarico dice que saluda a ella. Jalapeño. El saludo del jalapeño. El mejor.
Gracias por el clip, Debe. Muchas gracias. A ver, que estamos jugando, perdón. Un segundo. Que me desconcentres. Claro, esto puede ser muy perjudicial. No he descartado nada. Salud. Salud. Ay, dinero. Ay. ¿Qué pasa? Está la pera estornudando como si no hubiera un mañana. ¿Qué crees? ¿Ganamos? Sí, es una putada, sí. Es una putada. Botuski, sí, era tremendo botardo, sí. Era botardo, sí. Y de postre chimichangas, correcto. Sí, señor. No puedes decir esto es México sin poner un güey detrás. Es verdad, esto es México, güey. Es verdad, es verdad. Que vea el segundo pasodoble de semifinales de La Ciudad Invisible de Martínez Ares. Dice Ridan. Lo voy a copiar en el blog de notas porque aquí va todo lo importante. A ver, ¿qué bizcocho? Ah, vale. ¿Cuál es la de los bizcochos, Alvarico? El bizcocho. Dice Arella que sí es la de los fantasmas. Sin spoiler, sin spoiler. Los Mi Alma. Los Mi Alma. Sí. Le encantó. Esa es la que más te ha gustado, ¿no? Creo. Sí. ¿La que dices? De las que ha visto. Son los Mi Alma, vale. Que Entonces la que no. es verdad, me la he repetido, pero ¿cómo era? Alma, no sé qué, no sé. Fantasma, sí, verdad, sí. Es verdad. Que nos enteramos antes de que la final es mañana, creo. Y Arella no juega nada. Arella está jugando, por ejemplo, ahora mismo está jugando a el Hogwarts Legacy. Pero sí, a Arella le pega bastante. Sobre todo juegos como el Fallout, el Skyrim, le gustan mucho los mundos abiertos, así con variedad de misiones y de cosas que se pueden hacer, interacciones y tal. Soy Mi Alma, que se aparece en forma de fantasma. Mañana a partir de las 8:30. Vale. Directo. Directo, literal. Directo viendo las chirigotas. Es el momento. Se le puede robar. Kai, total. Se le puede robar la emisión. Se le puede robar. Pedir prestada la emisión al canal de Cádiz. ¿Cómo se llamaba el canal de Cádiz? Onda Cádiz. Hostia, ¿y lo del pavo al que echaron porque la lió? ¿Lo viste? No. En las chirigotas, no. Cuenta. El otro día estuve en Cádiz y les vi, si quieres te paso por Discord, un vídeo de ellos por la calle. Sí, dale caña. Onda Cádiz, carnaval. Pues les voy a mandar un SMS a los de Onda Cádiz y les voy a decir, mira, mañana en directo vamos a ver el S, ¿les parece? Oye, en la chirigota del barranco, un jambo se puso a liarla en un palco. Ah. Fuera los bandoleros, a la chirigota del barranco. Salió parísimo uno, interrumpiendo a los otros de Sevilla, que van de bandoleros, que son mitiquísimos también. No se olvide por privado para que lo vea. Gracias, Aparico. Gracias, tío. Y el público entero gritando que se fuera. Normal. Sí, no, la verdad es que el tema del público es algo... es algo muy guay. Arella es súper fan, le encanta. A mí todo eso me suena a chino. Métete en el mundillo. Métete ya yo en el mundillo. ¿Ustedes oyen Arella? No. Fuera del teatro y lo mandaron a por culo. Bien hecho. Estás a tiempo de descubrir algo maravilloso. Sí, o sea, sí la oyen. No. Susurro. Susurraba. Susurrante. Qué vergüenza. Se escucha de fondo, Arella está desde el gallinero. Ojo, vale, bien. Entonces mañana a las 8:30, hora peninsular, a las 7:30 en Canarias. ¡No! Todo el mundo pensaba que te la habías inventado. Es real. Es de verdad.
En el privado de Discord lo tiene. Gracias, Alvarico, tío. Muchas gracias. Este es una referencia a carnaval, pero seguro no lo ha pillado. Correcto. Sí, sí. Bueno, esto creo que es Snap, ¿no? Es Snap el hecho de haber hecho tremendo Lich. Voy a hacer esto. Porque doble Lockjaw... Bueno, doble Lockjaw se podía haber aprovechado, de hecho. Me parece que fue un error. Podría haberlo jugado medio. Porque claro, al final el túnel cuántico se llena. Mjolnir. Silenciado. Ironheart, vale. Oh, Wasp, buenísima. Hemos visto que te gusta Lockjaw, pero pues hemos visto un Lockjaw en tu Lockjaw. Sí. Ojo, ha vuelto. Won silenciado. Otra vez, Psylocke, buenísima. Esto debería ser así. ¿Qué podemos robar? Hombre, podemos robar un mojón, la verdad. Podemos robar una mierda aquí, porque tenemos a Wasp, tenemos a Sunspot. Lo suyo sería robar a Wasp. Sería lo mejor que nos puede pasar. Esto es un problema. Vamos a tirar por aquí, creo. Y a rezar. Hay alta probabilidad de ganar, ¿no? Estoy viendo manía a este mazo. Al mazo que estamos jugando arriba nosotros. ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Por qué me odias, juego de mierda? ¿Por qué me odias tanto? Todo controlado, todo bien, todo bien. Por cierto, el colega se llama Petado. Gran nick. Yo creo que es verdad. Está todo fuerte. Hemos visto que te gusta el hoyo, pues hemos visto el hoyo en tu Lockjaw. Referencia al mejor programa de la historia de la televisión, NTV Tuning. ¿Cómo? ¿Qué programa es ese? ¿Qué programa es ese? Te lo estás inventando. NTV Tuning, tío. Mano inicial siempre Infinite. Sí, tío. Parecido que juego, sí. Con Exhibit de presentador. ¿Qué dice? ¿Cómo? Petado se fue. ¿En serio? La cosa es como que me quiere sonar un poco, pero es como muy lejano. Como de para allá. Mira, Echo. Pero Echo, tú no estabas haciendo la comida. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? O sea que todo el mundo conoce NTV Tuning, entonces. Sí, tiene unos añitos el programa. Me cago en la puta. Como lo que somos en este chat. Ancianos, totalmente. 100%, ¿eh? Y lo estoy haciendo como si miro el móvil. Estupendo. Snap. Perdón, llego tarde. Drácula en Londres. Sí, 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 sí. Vaya por Dios. Esto es... Bueno, ¿esto es problemático o no, en realidad? Porque... Vaya por Dios. O no, porque hacemos esto y antes... No, 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 no. Sí, sí, sí. Así. Sí, sí. Este es el orden. Este es el orden. Mítico de NTV Tuning de los 2000. O sea, todo el mundo ha visto esa mierda. Vale, estupendo. Yo lo veía mega, creo, en la época. Vaya por Dios, salió mal. ¡No! Ah, claro, esto va aquí. 100%. Eso va ahí. Da igual si no lo ibas a poder jugar. Es verdad, es cierto, es cierto. Es verdad. ¿Qué tal, Infartitos? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. Hola, hola. Vale, pues esto es básicamente... Top de Giganto, ¿te imaginas? Descartada una. ¿Qué descartamos? Ah, Lich. Nada, esto es... ¿Qué es esto? Es esto, ¿no? Magneto y a correr. Y luego que haya suerte. A ver. Yo diría que ganamos 4 cubos, pero... Puede ponerse la cosa muy rara, ¿eh? ¿Qué tal, Infartito? Te dije hola. Creo que sí, pero... Bienvenido. ¿Cómo va la mañana? Estás bien, ¿no? Ay, mi corazón latino. Ay, mi corazón latino.
El mejor programa es Megaconstrucciones Nazi. La cosa es que me suena, es lo peor. A mí me molaba Empeños a lo Bestia o el de los containers con las pujas. Uncle Ben sería feo que metiese un Sanchi. Sí, pues mira, ahí está. O vaya. Aquí currando y jugando al Snap, a ver si subimos un poco. Bien hecho. Me parece que esa frase no tiene mucho sentido. No puedes estar currando y jugando al Snap al mismo tiempo, ¿no? Pero celebro que tu curro pueda jugar al Marvel Snap, la verdad. ¿Y qué me dices de Mayday, catástrofes aéreas? ¿Cómo? Tiene buena pinta, dice ella. En el coffee break. Vale. Una partida. Estás currando y jugando al Marvel Snap ahora mismo, Sari. Oye. Jaque mate, ateo. Cuando tienes razón, Infartidos tienes razón. Jaque mate, ateo. Sí, señor. El teletrabajo que permite estas cosas. Es verdad, es cierto. Eso es algo muy bonito. Hemos ganado mucho, con el teletrabajo, con la pandemia. En ese sentido, la verdad es que se ha avanzado en ciertas cosas. Calidad de vida, sí, tal cual. Y es algo... ¡Coño! No me pregunte, señoría. Me estoy currando mucho esta semana. Estupendo. Esto aquí. Yo lo que más me he ganado con el trabajo han sido kilos. Sí, el hecho de casi que arrastrarse desde la cama hasta la asiento. ¡Coño! ¡Samule! ¡Samule! ¡Máquina! Samule, maquinaria. Vamos a hacerle tremendo shoutout a la máquina de Samule. Por favor, sigan a Samule. Yo mismo que ya le siguen, pero si no le siguen, síganlo. Ahora, es una orden. ¿Cómo está Samule? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo fue el directo? ¿Cómo fueron las cositas? ¿Cómo fueron las cositas? Esto lo voy a jugar aquí un poco tímidamente, ¿vale? Snap, sí, pues sí, Snap. La puta madre. Nos sale todo bien, la verdad. Estamos en ese momento. Mítico, gracias por el follow, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo tuve una semana jodida hasta que... Ayer... A ver. Hasta ayer lo que me queda va a ser el Jill. Bien. Me alegro. Tienes hasta Inter, sí. Yo lo sigo. Yo le sigo y desde entonces voy más suelto al baño. Sí. Bien hecho. Sigan a Samule para unas digestiones más llevaderas, más agradables, ¿sabes? Es 100%. Yo desde que le sigo tengo más pelo, estoy más flaco, ¿sabes? Es una locura. ¿Qué tal, Samule, tío? Bienvenido. Muchas gracias por la raid. Una vez más. Muchas gracias, tío. ¿Cómo fue el directo? ¿Cómo fueron las cositas? ¿Estás ya en infinito o cerca? Nosotros aquí, como puedes ver, estamos en fase de recesión. ¿Qué va? Vale, bueno. Hola, Kenshiro. ¿Me quieres? Bueno. Agradezco el entusiasmo. No te voy a decir que no. ¿Cómo estás, Kenshiro? Bienvenido. 87 así. Bien. Con buen ritmo. Ya lograste subir al 90 para el oro. A ver, oro, ¿no? Sí, siempre hay oro en 90, sí. Carbono, gracias por el follow. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal fue la liga? Bien, hoy hemos jugado nada más que 2 partidos. Porque yo ayer, la verdad es que no organicé un cojón. Pido disculpas nuevamente. Pero bien. La cosa avanza. Sí lo pillé, pero luego me fui a la mierda. Bueno. Pero ya, al menos ya tienes el oro. Ya luego lo demás viene solo, ya sube. Así que guay, tío. La liga va guay. La gente está respondiendo, está jugando sus partidas. Está guay. Además, hicimos unos cuantos cambios y metimos a gente que no... Que entró sustituyendo a otra gente que estaba un poco, vamos a decir, más dispersa. Sí, y guay. La verdad es que sí. La liga está yendo súper bien. Y ahora eso, cuando no hay liga, pues juego yo también un poquito, que también tengo ganas de jugar, ¿sabes? No me deja la liga. Oye. Bastante ilegal eso, ¿eh? Esto es peligroso. Esto es dangerous. Bueno,
Bueno, puede caer aquí, ¿no? El cobete de la base de los diablos. Una zarigüeya que se comió un pangolín. Vale, salió mal. Vamos a hacer así. ¿Puede ser que salga Ghost Rider? Espero que no. Claro que también puede ser que salga Wasp o Sunspot. Coño. Que no salga Ghost Rider, por favor. Que no salga Ghost Rider, que me la lía. Drácula, perfecto. Bien, bien, bien. Vale, Ghost Rider va después. Va después. Está bien, está bien, está bien. Lich. Aquí va Lich, seguro. Snap. Sí. Ahora sí lo vi, ahora sí lo vi. Buenas, ¿cómo vamos? Hola, Rochi, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Por cierto, recuerdo para la gente, ¿vale? Si hay alguien vale. La jugada es esta, ¿no? Malo sería que Drácula se descartase a Goblin, ¿no? No puede pasar. Eso no puede. Simplemente no puede pasar. Vamos a verlo. ¡Coño! ¿Qué es Cerebro 3? No había caído en que era Cerebro 3, tío. ¿Ganamos izquierda, por lo menos? ¿Ganamos izquierda? ¡Vamos! La única carta que nos daba la victoria, tío. Sí, señor. ¡Qué suerte! 25% de probabilidad. Espectacular. Muy fácil este juego. Como vaya con Absorbing, sí, va con, eso es verdad. Hola Riku de nuevo, por cierto, bienvenido. Riku con doble K, Riku con una K solamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas. Calculadísimo. La verdad es que Doom Maybe, sí. Hola González, ¿cómo estás? Pero Doom estaba un poco silenciado. Un poquito en la mierda. Hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. En serio, la gente que pierde en este juego, no lo entiendo. Con lo fácil que es, tío. Es que no... lo que estaba diciendo, si hay aquí presente una pareja de jugadores que tengan ronda, o sea, que estén... Estamos en la ronda 3 jugando ya en directo, ¿vale? De la liga, ronda 3, vale. Pues si hay una pareja que tenga partido de ronda 3 y esté aquí los dos, coméntenlo si quieren jugar en directo y enchufamos directamente. No sé ni el grupo en el que estoy. aquí lo tienes, Samule. Aquí en el primer enlace te sale, ¿vale? Creo que estás en el grupo... bueno, en el grupo de Yayo. ¿Tú estás en qué grupo, Yayo? Tengo un clon, sí. Riku con doble K, Riku con K sencilla, sí. Llevo unas semanas estancado en el entorno de 65. Se puede, infartito, se puede. Pero hay que casarse, pareja de hecho, vale, sí, vale, pareja de hecho sí, para adelante. ¿Verdad? Con subir 3 niveles al día vas bien, para subir infinito chilling. Pero la gente que le apetezca llegar a infinito otra vez y tomárselo... Para la gente que le apetezca llegar otra... Ya. Grupo F de... ¿De qué? ¿De qué? Vaya por Dios. Bueno, esto es un buen sitio para Drácula, la verdad. De hecho... Snap. De Fuet, correcto. Sí, señor. FD Pay Respect, correcto. Eso es. Si Hulk. Oye. Vamos a relajarnos, ¿no? Ah, claro, que si Hulk vale uno menos, claro. Fuet. Mjolnir. Como tiempo, todo bien, tío. Seguimos con las cartitas a tope. Seguimos en la lucha. Estamos ahora con un torneo también. Una liga. Muy guay, muy fetén, la verdad. Quiero hacer esta mierda. No sé qué opinan, pero quiero hacer esto. O es mejor... Es mejor, Uy, hola, atrás. No, izquierda. Izquierda. Pero quiero que se vaya. Claro, que puede ser que venga Was o Sunspot. ¿No? ¿Tú cómo estás, Riku? Riku con una sola K. Magneto medio. Pero es que Magneto se va a ir.
Magneto se va a ir para el carajo con Lockjaw. No va a hacer nada. El perro, sí, sí, por eso, es por eso. Ni lo había visto. Pasa nada. San Spot suena a santo en catalán. Hola Carpe Diem, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas. Estamos viendo el yogur. Voy a hacer esto. Mucho curro como siempre. Bueno, ánimo. ¡No! Troleadísimo. Me acaba de romper el aquello. Claro, aquí, es que aquí ganamos derecha. Lo mismo la jugada es esto. Rollo así. Para que haya posibilidades de ganar izquierda. ¿O qué? Me parece que la jugada es esta. Manito derecha, pero con manito derecha, ¿qué hacemos? Ya ganamos aquí, ¿no? Bueno, a menos que... No, ya ganamos... Espérate, no, que tiene también Nightcrawler. Tiene Nightcrawler. Espera. Tiene Nightcrawler, sí. Sumar 13 de poder. Pero movemos al señor este para aquí, ¿no? Lady X motorista. No me llega el mana. Hola, Norecito, ¿cómo estás? Bienvenido. Sumar 18 aquí no sé si es suficiente. Venga, vamos a hacerlo. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Y sale spot. Vamos allá. ¡Ah! ¡No puedo moverlo! ¡No puedo moverlo! ¡Haz tu rollo! No. Derrota. ¿Qué tal, Norecito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carpe Diem? Bienvenido. Era un poco ¿Cómo? ¿Nevó aquí? ¿En dónde? En la cumbre. Me acaba de enseñar Arella unas imágenes de aquí, de la cumbre de Gran Canaria, nevada. Era Lady Sirius 1.5, probablemente, sí. De hecho, espérate, vamos a cambiar este deck porque me parece que es mejor. Este deck me parece mejor. Esta versión me parece mejor a mí. La verdad. Sin los descartes. Me parece que gana. Gana poder. Gana tremendo power. Ojo. Su Drácula, sí. Tal cual. Tal cual. Uy, por cierto. ¿La cámara? Ahí. Ahora está mejor la cámara ahí. Pum, 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 pum. Esto es interesante. En el turno siguiente, Lich, probablemente, ¿no? No sé qué hicieron en Twitch, porque no puedo conectar el teclado a mi tele. Me sale para conectarme al chat solo por el teléfono móvil. Qué raro. Pues no sé por qué pasa eso, Riku. Estoy jugando una parecida a esa, pero con Sunspot en lugar de Nightcrawler, Drácula en vez de Jubilee, Shang-Chi en lugar de Lich, Visión en vez de Capitana Marvel y Doom en vez de Sihu. Sí. Vale. Hay como 3000 variantes diferentes. Tenía que haber hecho Snap, pienso, pero bueno. Tenía que haber hecho Snap seguro. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Derrota para ti, creo, amigo. Creo que eso fue una mala elección por tu parte. Me parece. Vale. Mjolnir. Vale. América Chávez. Repartimos el poder. Yo creo que sí que es mejor, ¿no?
Hicieron mejor porque se mueve y tiene más espacio en Lockjaw. No hay que darle lo mismo, especialmente con Lockjaw más Ubi. Sí, yo lo cambié ayer aquí en directo por Capitana Marvel, porque digo, por probar, por la ciencia. Pero de momento no le he sacado mucho partido a Capitana Marvel, salvo una partida creo que ganamos gracias a ella, de resto nada. Solo me deja vincular mi cuenta por el teléfono móvil y no me deja iniciar sesión con mi correo. No entiendo. La verdad es que es raro. Mira a ver si tienes a lo mejor que hablar con la gente de soporte o algo. Mis ojos, sí, pido perdón. Pido perdón. Está hecho mala leche, lo de Capitana Marvel, la verdad. Está un poco feo. Morak, tío. Es que Morak es un coñazo, en realidad. Pienso yo, ¿no? Moyotoshi. Gracias por el follow. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenida. Pa, 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 pa. Pa, 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 para, pa. No. Antes no era así, no entiendo, pero mira, es que a lo mejor, como están siempre cambiando movidas, a lo mejor tocaron algo ahí, ¿eh? ¿Y ese dorso? ¿Ese dorso de cartas qué coño era? Snap. Sin miedo al éxito. ¿Eso no sería algo parecido a la musiquilla de presentación de los Mi Arma? Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Lo siento, pido perdón. Lo siento, pido perdón por las chirigotas. ¡Ojo! Infinout. Se copió a Infinout esta señora, ¿vale? Importante que tenerlo en cuenta. Vale, no tirar a Lich, importante. No queremos eso. Vamos a hacer así y vamos a hacer así. Ah, está gratis el pase de batalla. Vale, vale, vale. No, Vibranium, no lo hagas. No, Vibranium, no. La jugada es esta. Si no hace snap, lo vemos. Es una chorrada, pero escribir... Sí, sí, escribir en el teléfono móvil es una mierda. Sí. Totalmente. El teclado es... Teclado normal, digamos, no teclado de móvil, es una cosa muy bonita. Y cuando no la tienes, se nota un huevo, ¿eh? Que a ver, hay mil maneras de que nosotros perdamos esto, ¿eh? Pero bueno, da igual. Lo voy a ver. Si resulta que snapea, nos vamos. Entonces sí. Ahí lo tiene. Me pido que ya entro al curro, solo pasaba para saludar. Gracias por pasarte, Riku, tío. Que vaya bien el día, que vaya bien el curro. Que te sea leve. Que acabe pronto. Y de manera indolora. Pom, poro, porón, pom. Yo la verdad es que llevo bastante rato. Bastante rato. Dándole vueltas al rango 72. 71, 72. Ojo, ¿y este avatar? Vale. El del pack de Doctor Doom. ¿Qué pack es ese? No sé qué pack es ese. ¿Es uno que está ahora o que salió en su momento? 4 cartas afectadas. Buenísima. Buenísima. Snap. Sin miedo al éxito. Que venía Invisible Woman. Mr. Fantastic, Doctor Doom. Ah, hace 1000 años. Vale, vale. El que salió con la canción era. Vale, vale. Buena. Esa fue bastante buena, la verdad. ¿What? Ah, ahora. Se me ha quedado un poco colgado. Para, pap. Puede ser un poco contraproducente, pero vamos allá. Si la carta leche entra en túnel cuántico, luego si la vuelve a mano, ya no está lecheada. Sí, lo vi.
Lo vi antes, tío, lo vi antes. Es una movida, ¿eh? Lo vi antes. Mira, mira, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, 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 sí. Que por cierto, quiero evento ya que necesito oro, sí. La verdad es que los oros estaban haciendo falta, ¿eh? Vale. Tenía que haber movido de aquí a Nightcrawler, no fuera a ser que saliera Júbilo. Sí, tal cual, eso. La jugada es esta aquí, ¿no? Y así. ¿Así? Sí, por si tiene que moverse Capitana Marvel, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, sí. Total. Yo tengo 2500 de oro y eso me compré el pack de Negative. Qué buena. Pues ya te queda poco para los 3200 del señor Deadpool. Deadpool. Yo tengo los 3000 para el Deadpool y me conformo. Lo otro me parece basura. Sí, a ver, a mí me parece que el de Mr. Negative está guay. Si tuviera oro de sobra, lo pillaría. Pero tengo 5000 y pico, entonces no me llega. Pero el mejor, sin lugar a dudas, es el de Deadpool, sí. Yo pienso como Fate, el tema es nunca lloro de sobra. Yo compré ayer el de Negative y ya tengo 2800, qué bueno. Qué buena, qué buena. Y, pero espérate, la gente que está diciendo eso, Splinder o MacGod, son gente, ¿ustedes no han metido dinero real en el juego, en ese sentido? ¿O era...? Ah, no pago, vale, vale, vale. Brutal, brutal, brutal. Buenísimo. Espectacular. Es que sí, tío, lo mejor es ahorrar el oro. Como una hormiguita ahí, pum, 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 poquito a poquito. Cuando Leche se acaba la ubicación esta. Hola, Walwit, ¿cómo estás? Bienvenido. En un ratito, le queda todavía llegar a las 3 hora canaria, a las 4 hora peninsular de la madrugada. ¿Cómo dice? Yo no, lo que soy una hormiguita que no, y no he gastado nada, correcto. Yo tengo oro de sobra para los dos porque llevo random, pero solo voy a Deadpool, correcto. Lo que más me jode porque quieres gastarlo, pero ese consumidor es mejor. Sí, total, total. Hay que ahorrar, sí. ¿Qué te dice, por favor? Que yo veo Turbo Flying con Thanos. La madre que te parió. Bastante ilegal eso, ¿eh? Partida de 8 cubos. Vamos allá. Cartas en mano, 4. Thor, perfecto. Ay, si espero un turno. Ah, bueno, no, sí, espero un turno. Sí, espero un turno, tío. Lich era turno 5 contra Negative. Sí, tío, sí, sí. Y estos motores a sufrir, sí. Básicamente. Básicamente. Me gusta esto bastante. Espero que no salga de aquí Wasp, la verdad. Es rendir esto. Ya, como ya no se puede subir la apuesta, vamos a ir hasta el último turno, por lo menos. Hola, JD Rivera, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué se recomienda hacer después de terminar el pool 3? Yo diría que con el pool 3... Sale Wasp. Que no, Darkson, que no, está controlado. Controladísimo. Muy fácil este juego, muy fácil. Esta es buena, ¿verdad? Esta es muy buena aquí. Me parece. Mover esto para acá me parece fetén. ¿No? No es que sacando a Mystique, la verdad, no lo sé. Me quedo a la izquierda, no, porque pierdo esto de aquí, ¿no? Pierdo esto de aquí. Me parece muy... Esta jugada me parece bastante buena. Pierdo el superflujo. Da igual. Da igual. Da igual el superflujo. Mejor que un maná. Ganas 2 puntos mejor que un maná. Ya, después además ya es turno 6. Ya, sí, sí, sí. En verdad sí, en verdad sí. Después ya es turno 6.
Tiene a Surfer. Ah, a lo mejor. Brutal, ¿vale? Estupendo. Ganamos derecha ya. Sí, deberíamos, vale. 100% ganar derecha, creo. ¡Ay, la puta madre! No gano, ¿eh? Me la hizo, sí. Sí me la hizo, sí. Es que claro, ¿cómo gano a esto? ¿Cómo gano a esto? Aquí, con que meta 3 cartas en mano, con que meta lo que sea. Sí, 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 sí. Y eso, o sea, iba a ser peor todavía, ¿vale? Iba a ser peor todavía porque Arrin Sola habría puesto a Iron Man aquí también. ¿Sabes lo que te digo? Jubilee quizá gana. Claro, hay 2 cartas. Ya. ¿Qué tal, Villalobos? ¿Cómo estás? Eran 0, sí. Jubilee saca Wasp. Mira, ¿sabes lo que te digo? Hay tanta gente aquí, tanta gente bonita que lo... Es que lo vamos a ver. No, también está el martillo. Pero yo, o sea, a ver, yo creo que es su render. No, que también está el martillo. Está también, lo que no se ve, está también el martillo. Va a meter 10 mínimos, ya. Creo que pierde, sí. Nada. Nos vamos, sí, nos vamos. Eso, es demasiado poder. Sí, Ironheart, exacto. ¡Se ha matado, Paco! Nah, era muy chunga esa. Estaba muy mal. Oye, espérate, aquí ha aparecido mucha gente, ha puesto mucha gente muchas cosas en el chat. A ver, vale, no. Ya respondieron y todo el rollo. Vale, ya está. Todo bien. Bueno, salió regular, ¿vale? Salió chungo. Por cierto, Riku, ¿tú qué dijiste que vas Turbo Flying? ¿Con qué deck vas Turbo Flying? Con Thanos era, ¿no? Bueno, vuelvo al telecurro, que vaya bien el directo. Gracias, Matt Goat, tío. Gracias por pasarte un día más. Que vaya bien el curro. Por lo menos este telecurro. Guiazo. Tremendo guiazo. Gracias por el deck. Thanos Aguilucho. Espérate. Thanos y Darkhawk. Es bastante poco asequible, eso sí. La madre que te parió. O sea, ¿qué cojones? Bueno. Vamos a seguir con nuestro She-Hulk y cosas. Más relajado el rollo. Gracias por pasarlo, Riku. Mjolnir. Vamos a seguir con nuestro Bulldog, totalmente. Aguilucho, rollo... Entiendo que el Aguilucho es por Darkhawk, creo. Vale, me gustaría tirar esto, pero en realidad no lo voy a hacer. Voy a guardar esto para el final. Magneto para turno 6 me parece buena. Toma, Snap. Yo vi con 91 con Lockjaw, pero hasta 89 fue Death Wave. Interesante. La Virgen es barato el deck. Sí. Solo me falta la mitad del deck. Perdí el chance aquí. Pero, por otro lado... Deberíamos ganar centro e izquierda, ¿no? Pienso. Es Twitter, pero todos los cubos... Por todos los cubos que debe estar rapiñando. A mí, amigo, cuando vas a dar Hawk a Bull 4, tío. Ya es hora. Ayer lo vi por ahí y me parece que tiene mucho sentido. A ver qué opinan ustedes.
que no puede ser que todas las cartas nuevas que entren a pool 5. No es, me parece que no es sostenible para como modelo para los jugadores. Creo yo. Hola Arnie, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, oh baby. ¿Qué tal, Balulote? Bienvenido. Bienvenidos. ¿Cómo están? Ace. Cuando acabe la season, sí. Mi Garato se siente solo. Es que... es demasiado, tío. Yo ni miro las cartas nuevas. Exacto, tal cual. Es como me la suda. Me la suda, pero exagerado. O es derecha. Was medio mejor, claro. Claro. Gracias, Ridan. Chachi. ¿Cómo le va a su tarde? Bien. Estamos bien. Estamos yendo unas cuantas partiditas aquí. Las cartitas. Estamos fetén. ¿Tú cómo estás, Arnie? ¿Qué quieres? ¿Que entren en pool 3 alguna? ¿O pool 4? Sí. Me parece que sería lo suyo. Aunque a mí me parece que lo de la pool 3 empieza a ser un poco insostenible. Es decir, una nueva persona que entra a jugar y que todas las cartas estén en pool 3 es durísimo. Es muy duro eso. Dijeron en una de las entrevistas esas semanales que no querían que la gente tuviera todas las cartas en general. Ya. Otro día había un tipo preguntando que cuándo más packs de anime, que quiere más. A tope. La peña con pasta está deseando más animu, entonces. A la gente le jode que vayas en cartas a punto. ¿En serio? Sí, un pack de 50 veces por 2 variantes. Sí, me acuerdo. Si todos tuviésemos todas las cartas, estaríamos en igual de condiciones y ganaría el que tenga más suerte o sepa jugar mejor. Pero si encima le añades las cartas que puedes tener sean según la suerte que tenga. Sí, es que eso es un poco... A ver, que yo entiendo el punto de que no quieren que todo el mundo... todo el mundo tenga todas las cartas. Me parece además que si todos tuviéramos todas las cartas, se perdería bastante un poco la gracia de conseguir cartas, ¿no? Pero un punto intermedio en el que tú pones cartas y no están todas en pool 5 y es un punto, y luego el otro punto es no consigues todas las cartas así. Para pool 2 algunas también para desbloquear. Exacto, eso pienso yo, sí, lo que dicen Oh Baby Fartito, sí. ¿Y qué juega con Ghost, por saber? Buena pregunta. ¿Será Miracle con Valkyria? Qué bueno. Me pido prime. Por esto la gente deja de jugar más por la frustración que en las ubicaciones negativas que por las cartas. ¿Sí? Hombre, a ver. Lo puedo entender, la verdad. Yo he tenido algo de suerte, pero llega un momento que te falta de todo para poder montar un deck decente y solo... Sí, es eso. Siempre te falta alguna carta. 1 o 2 cartas. Y es como... qué pereza, tío. Yo creo que aunque me fastidia a ellos, les gusta este sistema porque si quieren nuevas cartas tienes que pasar por caja fuertemente. Eso es lo que yo creo que no debería ser. Porque entonces ese concepto que hemos hablado e incluso hemos defendido muchos, me incluyo, de pay to fast, se pierde muy rápidamente. Muy rápido, bajo mi punto de vista. Ese juego está en subir para pillar todas las cartas y jugar de todo. Luego los versus y los futuros tipos de juego que saquen va a más, correcto. Sí. Pero ni siquiera es así porque comprar no te da cartas. El grindeo no te lo quita nadie. Sí. Ya, pero tienes más posibilidades de conseguirlo. ¡Coño! Aquí de una esto, ¿no? ¡Au! Es que yo nunca he comprado el Pay to Fast ese que decís vosotros. Para mí es Pay to Win, pero es muy buen juego igual. Sí. Sí, eso ya después, claro, opiniones, ¿no? Snap.
Bueno, a lo mejor era Lich. A lo mejor era Lich, ¿eh? A lo mejor era Lich ahora. Creo que era Lich, de hecho. El ansia, sí, 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 total. Era Lich 100%. ¿Está bueno? Era Lich, tío. Era Lich. Capitana Marvel, sí. ¡Ay, coño! Mierda. Vale. Ahora estoy jodido, ¿no? Creo. Creo que ahora estoy jodido. Creo que la lié antes, ¿eh? Magneto medio. Voy por detrás. Se pone 24, ya. Ya, ya. Esto se viene aquí. Es una pequeña liada, ¿eh? Magneto medio, sí, 24. Esto se mueve. Y si no se mueve, perdemos igual. El único chance... Pero Capitana Marvel, ¿qué hacemos con Capitana? Bueno, para que se mueva después aquí a la derecha, ya. Vamos a verlo, me gusta, me gusta. Vamos a hacer. Pues... No. Derecha no, porque se mueve, Capitana Marvel se mueve y se dopaba aquí. Pero esta jugada fue muy buena. Creo que nunca se fue. Yo hace tiempo no la veía, la verdad. Hola, Fitrix, ¿cómo estás? Bienvenido. O sea, podrían sacar ganancias solo con skin o bundle y demás y dar mayor posibilidad de conseguir pronto todas las cartas a las personas que recién empiezan a jugar. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que está siendo un poquito greedy, bajo mi punto de vista. Creo que no llega a Pay to Win todavía, pero me parece que son greedy. Y... Sí, igualmente y era Aero, sí. Hay que entender que está empezando cuando lleve un tiempo y mejorar el tema de recompensas en el caso de... Del CR. ¿Qué es CR, baby? Que me perdí. Cartas exclusivas será... No será P2P. Hombre, cartas exclusivas, por ejemplo... Clash Royale, vale. Cartas exclusivas son... Se pueden considerar cartas exclusivas de manera menos momentánea las de pase de batalla. A las que solo puedes acceder sí o sí pagando. El problema para mí es el grindeo. Ahorrar créditos, ponerte a subir niveles y llevar unos boosters y un título en lugar de una carta. Sí. Lo de los títulos, los avatares y todo eso, eso es una manera artificial de hacer más pesado el grindeo. Sí, totalmente. Porque si es muy cagón que te empiezas a jugar el juego y luego no puedes subir porque los metas ocupan muchas cartas que terminas de completar ya. No igual que ustedes, pero los informes que han salido nos quitan la razón. La gente se está dejando la pasta a mansalva. Claro. Si tú lo pones, si tú eres Second Dinner, pones el juego de esa manera y el juego... ojo. Y el juego... y el juego ve que funciona, pues para adelante. Vaya por Dios. Vaya por Dios, obvio. Voy a comer o nos vemos. Que aproveche el barico. Lo de los boosters en cofres decían que yo lo iba a quitar. Ojalá. Ojalá, pero tiene una mala pinta, la verdad. Es cierto, ya llevo 350 pavos en 2 meses. Qué bueno. Y voy igualmente por detrás de nivel de colección que todo el mundo. ¿Y eso? En plan, o sea, entonces, ¿en qué gastas los dineros? ¿En skin y cosas así, a lo mejor? Vaya por Dios. Esa es buena. Ah, empezó muy tarde a lo mejor. Vale.
De hecho, los boosters en caja van a seguir tocando, pero van a poner un sistema de imán para que vayan a las cartas que más usa. Por favor. Por favor. Me la juego aquí, así. Y en derecha, sí. Por si sale júbilo. No muevas el Knight. Ah, la balsa, tío, la balsa. Es verdad, la balsa, soy menso. Soy menso. Mira que lo pensé y luego se me fue, tío. Vale, la balsa. Lo logramos, no pasa nada. Calculadísimo, ¿eh? Esto saca a Lich. Claro, pero no hay hueco, tío. No hay hueco después para mover a Capitana Marvel. Esto saca a Lich de aquí, no hace nada. La jugada es esta, ¿no? Y ya está. Creo. Esta es la jugada. Vamos a verlo. Liada. Liada gorda. Voy a perder derecha, pero seguro, vamos. Sabu, ¿vale? Ganamos aquí. Sí, señor. Lesty Burnett, gracias por el follow. Lesty, bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Shuri, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo creo que los cofres naranjas como mínimo deberían ser como los azules del principio de Pool 3. De un 50% que te salga carta y que dentro de ese 50 ya pones que sea 75 Pool 3. Sí. Empecé a jugar con Sabu. Vale, vale. Pasa que un verdadero juego pay to win y de broma le ganarías a un jugador pay to win. Ya te entiendo, sí. Sí. Tremendo nombre que deberías conocer. ¿Cuál? El de Lesty Burnett. Ni puta idea. Este es el deck de Ghost de mi pareja. Con las variantes que tiene, algunas de ellas las deseo yo. A ver. Qué guay. Mistborn, ya, tío. Voy por el primer libro. No consigo engancharme a tope, ¿eh? Lo siento, pido perdón. No consigo engancharme a tope al juego. Al libro. Por ejemplo, alguien decía ayer que el juego lo mantenía la gente de PC. Mira esto de mediados de enero. The game is continuing to grow week on week with around 182.000 por día. Por día. Es una locura, sí, tío. Pero vamos, el cuello de botella son los créditos. La única manera de conseguir... Gracias, Silok, por el follow. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. De conseguir más es pagando oro y ese oro cuesta dinero, correcto. Y aún así, los que hemos metido pasta no tenemos... Estamos progresando mucho más que los que no. Ya, sí. Los luego serán de móvil, imagino, ¿no? En Steam no hay... Esa peña jugando apenas. Ayer puso Debe las estadísticas de Steam y creo que no eran tantos, sí. De móvil, claro. Muchos de los que tienen el juego móvil descargado también lo tienen el de PC. Sí, yo, por ejemplo. Yo creo que si juegas a Marvel Snap, y tienes ordenador, lo tienes en móvil y en ordenador. Si juegas. ¿No os parece que se está estancando el juego? En plan, que no crece de usuarios el juego. Hola, señor P, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo diría que no, pero... Y tablet, claro. Y si tienes tablet también, correcto, sí. Oh, no confundamos de logos con jugadores. Correcto, no tiene nada que ver. Sí. Hay muchos amigos que lo han descargado y no han seguido jugando. Sí, total. Arella, por ejemplo, se lo descargó. Jugó, creo que fue una partida o dos y no ha jugado más. Yo no lo tengo en PC por una sencilla razón. Mi productividad caería a cifras negativas. Ya. Sí. ¿Perdona? ¡Ay, coño de la madre! ¡Qué putada! Lo voy a dejar por aquí.
Hola Guti, ¿cómo estás? Bienvenido. De Pool 3 me queda una. Me queda Rock Slide, creo. Solo me queda una. Estoy escuchando a los desgraciaditos y me estoy meando viva. ¿Está guay? Maximus fuera, ¿vale? Maximus y mazos de descarte. O sea, ¿qué? Espectacular. No, 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 porque no puedo jugarla. Voy a hacer así. No, de hecho voy a hacer así. Así voy a hacer. Escucha todos los pases. Y escucha de ellos también. ¡Coño! Escucha de ellos también. Las del año pasado, los impacientes y la del anterior, si yo dijera lo que pienso. Thor. Bien, bien, bien. Vino Thor, vino Thor. Vino Thor, vino Thor. Tenemos doble Thor, doble Thor. Vale, pues esto es así y luego así. Snap. Snap pero corriendo. Bot, ¿no? Snap ya sí. ¿A ti cuántos te faltan, Guti? Bueno, en general, pregunta para todo el mundo que está aquí que quiera responder. ¿Cuántas cartas le faltan de Pool 3? Tengo mucho por descubrir. Yo voy a instalar el juego en noviembre y no juego en serio hasta la mitad de temporada. Vale, de aquí sale She-Hulk. Así que espectacular. Y de aquí sale esto, básicamente. Y de aquí esto. Esa es la jugada. Ellos... la mitad del sufre y he llegado 2 veces a infinito. Y en esta estoy en 90. Ahora soy 1079 y se va gastado. Por eso puedo decir que este juego no soy marido. Ya, sí, total. Unas 30. ¿3 de Pool 3? Me falta. Vale, 3. 9. Hola, Bose, ¿cómo estás? Bienvenido. 10. Claro, ahí tienes la ventaja. Me quedan 9 de Pool 3. 13 con 2700, soy desgraciado. Son unas cuantas, sí. Pues eso, Sari, yo juego desde la salida, he pillado todos los pases de batalla y me quedan 5 de Pool 3. Tú has sido prácticamente free to play y no tenemos tanta diferencia. A mí es que me falta una nada más. Yo he tenido mucha suerte, muchísima suerte. La verdad. Saludos. ¿Qué me perdí? Nada, poca cosa. Estamos aquí echando partidas, nobre. ¿Qué tal? Cuidado. Cuidado, Cuidado. Mucho cuidado, que pierdo. Perdí por un punto. El bot me acaba de ganar. Derrota dolorosísima. Mensaje de Wigneto. Si quieren calcular a qué nivel de colección van a completar Pool 3, les dejo esto por aquí. Ojo. Buenísima. Gracias, Wigneto. Cada uno tenemos una definición distinta de P2Way y ninguna... Claro, sí. A ver. Aquí, como siempre, hablamos, discutimos y ya está. O sea, no hay drama. Todo guay. Ay. Pero bueno, al final lo importante es pasarlo bien y un juego que divierte verlo jugar también. Sí, tío, sí. Me parece un juego muy me parece muy bien hecho. Yo lo acabé en 2800. Yayo, por favor. Por favor, por favor, para. Para porque está faltando respeto aquí a la gente. ¿Cuál sería la mejor opción aquí? La mejor opción sería Thor aquí. Thor aquí es buena, ¿no? Y luego tenemos aquí a Jane Foster, además. Me falta Doctor Top. ¡Júbilo! ¿Cómo júbilo?
No, no, Júbilo no. Thor me gusta más. A mí me falta Thor Topus, que la tengo en la tienda. Titania y Rogue. 3 nada más. Buenísimo. Ah. Yo estoy en 2007 y me quedan 9. Trolazo el Guti, ¿eh? Además, creo que el sistema de cajas es terrible. Yo cambiaba dos cosas. Primero, quitaba los boosters de la subida. Sí, total. Segundo, hacía público qué es el contenido de las cajas por adelantado. Y siempre lo dejaba en el mismo orden. Créditos, cosméticos, tokens. Sí, total. Sí, sí, sí. Sobre todo porque parte de lo que genera malestar es que puedes tirarte 7 o 8 cajas sin haber... Sí. Sí, sí. Lich turno 5. Me gusta. Esto de aquí, o sea, tengo tentaciones de pasar fuerte. Tengo tentaciones de pasar. El pool 2 es muy corto, claro, claro. Júbilo izquierda. Pero ya perdemos esto de aquí. Mejor que ganar maná. Es que creo que voy a esperar un turno todavía, ¿no? Porque nos interesa tirar a Lich. Exacto. Lich en turno 4, ¿no? Es mejor, creo. Es turno 5, no turno 4. Incluso ahora. Porque el rival ya hizo... Uf, el rival ya hizo Mr. Negative. ¿O qué? ¿No es mejor esto ahora? Sí. Es que me da... Bueno, claro, roba a... Claro, es que ahora roba a aquella. A la derecha. Es que claro, probablemente el rival juegue ahora a Jane Foster. Bueno, pero es que en realidad... 3 cartas. Derecha, sí. ¿Vale? ¿Me sirve? Hola Lesti, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Los cofres amarillos no deberías de darte. Soltarte avatares y títulos. El pase de batalla, meterte... Sí, sí, total. 100%. Meterle y quitar los potenciadores de carta y meter fichas para sacarle totalmente, sí. Con esto... Bueno, esto en realidad... Es mejor así, ¿no? Sí, se retira. Se retira, sí, sí. No. No era esa. Claro, pero es que con Jane Foster... Con Jane Foster llenaba la mano. Es decir... Perro 0 maná. Ya, también, sí. Daba igual llenar la mano, en realidad. Claro. De hecho, era mejor llenar la mano. Sí, sí, sí. Tienes razón. Es como la tragaperra. A ver, espera, perdón. Que alguien puso... Ah, infartitos puedes pensar así, pero la psicología dice lo contrario. Nos enganchan más que las recompensas sean aleatorias y así lo hacen, ya. Es como la tragaperra y por eso... Y es por lo que la UE está intentando petarse todos estos sistemas porque generan dopamina, saco... Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente, sí. Todo ese rollo debería estar fuera de los juegos, pero bueno. No, voy a pasar turno. Voy a pasar turno y voy a tirar a She-Hulk ahora. Ahora se me llena la boca, pero les doy mi dinero. En fin, la hipotenusa. Ya. Yo solo he pillado 2 pases.
Buenas, Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Tengo primera ubicación, qué rico. Claro, claro, exacto. Todo cosméticos es mejor, sí, sí. Totalmente. Hago esta movida. Pasa de Infinite. Ya. Esa es mejor todavía, sí. Sí. Sí, sí, sí. Acabo de ver un vídeo muy interesante sobre por qué subir de rango se está volviendo más chungo. Pasa Link, sí, pasa Link, a tope. Sí, si tiene a Sorbi nos vamos para la mierda, pero bueno. Vaya por Dios. Spoiler, sale regular. ¿Ganamos? Probablemente no, ¿no? Director chat, sí. Sí, sí. Pásalo. La misma marca la diferencia, ¿eh? Eso está en inglés, a tope. Snap. No que se rinde. No que se rinde. Una crítica. Avispas de hecho, total. Gracias por el enlace, Dante. Vale, se retiraba igual. Mi única crítica dura son los píxeles, no tiene ningún sentido. Sí, sí, lo de los píxeles lo estábamos hablando ayer. Lo de los píxeles es un robo a mano armada. Lo de los píxeles es una cosa que habría que meterlos en la cárcel por eso. Conciso. Guay, gracias Dante, tío. Avispatech. Voy a echarle un vistazo al vídeo y vuelvo. A tope, infartito. No. ¿Qué es lo del píxel? Lo del píxel es que hay muchas variantes. Hay muchas variantes en Marvel Snap. Y no sé si todas, creo que sí, están divididas por grupos. Rollo. Están las variantes píxel, las variantes chibi, las variantes bebé, las variantes de Dan Hip, las variantes de no sé quién, ¿no? Y de las que más hay con total y absoluta diferencia, rotunda, es de las píxel. Ahí no sé si ya llegan a las 200 píxel, pero si no están en 200 va cerca. Y el segundo grupo que más tiene creo que son las de Dan Hip, y son 70 y pico, 80. Es decir, hay unas 120 variantes, ¿no? De diferencia en total. Entonces, claro, yo digo, son horribles, ¿no? Son horribles. Es absurdo, es absurdo, es absurdo. Y entonces, yo el otro día se lo comenté a Arella, a mi pareja, y dice, muchacho, eso está hecho adrede. Eso está hecho adrede para que sean las que más salgan, ¿no? Vamos a suponer que la probabilidad de que salga una variante, sea la variante que sea, es aleatoria, ¿vale? O sea, es la misma probabilidad para todas las variantes. Habiendo muchas más píxeles, lo normal es que salga una píxel por probabilidad, ¿no? Entonces, está hecho adrede para que te salgan más píxeles, ¿no? Eso ya de base, vamos a decir. Pero es que aparte, está hecho adrede que sean horribles, sean muy, muy feas. Está hecho adrede. Adrede, 100%. Porque habiendo más de las feas, mayor probabilidad de que salgan las feas y mayor probabilidad de que digas tú, ¿qué variante de mierda? Quiero la variante buena. Claro, las variantes buenas las pagas. Exacto. Exacto. Entonces, eso es una cosa que pensó Arella y que yo coincido punto por punto. Me parece que es tal cual, porque para más Henry, cojan esto con pinzas, ¿vale? Pero la empresa que hace las chibi, vamos a decir, la empresa que hace las chibi y la empresa que hace las pixel es la misma empresa. Están hechas mal, están hechas cutre adrede, con todo su tino. Entonces, pues es una cosa que dices tú,
Amigo, para. Uy, claro, esto... Esto al revés. Knight, medio, sí. Sí, no, claro, claro. Ay, claro, es eso. O sea, a ver, las variantes dan igual. O sea, porque, quiero decir, no aportan nada al juego. En eso estamos de acuerdo. Pero el detalle importante es que hay gente a la que sí le importa. A ti te da igual, pero hay mucha gente a la que sí le importan las variantes y que sí que paga por las variantes. Si a mí me sale la de Luca Claretti, como se llame, me sale en un cofre, no tengo que pagarla. ¿Sabes? En cambio, gente que pague por las pixel, yo creo que ahí ya, o sea, si tuviéramos un listado de en qué invierte la gente, no creo que sea la mayoría en variantes pixel. Esa es mi apuesta. ¿O es mejor esto para no mover a este señor? Hombre, puede salir de aquí Capitana Marvel. Esto es un puntazo. Sale Capitana Marvel y ganamos, seguro. Sí, como para que no se mueva la carta, ¿no? Me gusta. Vale, un poco tarde Lich, pero venga. Infinite, vale. Perdemos, ¿eh? ¡Ay! Perdemos por un puntito. Sí. A mí la carta de pase de batalla pagado, la skin, me refiero, y que te den eso me parece reírse de nosotros, la verdad. Exacto. Ese rollo, ¿sabes? Ni Lidia han comprado el valiente pixel, nada más que decir, correcto. Que si haya comprado es el Cao Pixel en la tienda, no sé si necesita terapia. Claro, ese rollo. Hola Rocha, ¿cómo estás? Bienvenido. 50%, sí. Robert Expo, gracias Robert. Bienvenido, muchas gracias por el follow. Entonces es eso, ¿sabes? A mí las variantes me dan igual, ¿vale? A mí las variantes yo me la suda. Yo no he gastado nunca oro ni dinero real en variantes. ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Por qué me odias, juego de mierda? ¿Por qué me odias tanto? Pero es eso. Es eso. Está feo. Está feo. O sea, no sé. Es bastante duro. Y lo digo siempre. Te lo digo yo que soy amante del pixel art. Si se meten en mi Twitter, verán que solo retuiteo pixel art guapísimo, bajo mi punto de vista, en mi opinión. ¿Sabes? Pero tú, es que esto está hecho así adrede, tío, porque tú puedes hacer cosas muy bonitas. Puedes hacer cosas muy bonitas con el pixel art, cosas muy bonitas. Pero decides hacer este aborto y digo, pues bueno, pues ok, pues a tope. ¿Sabes? Ayuda, por favor. Es que son cutres adrede. La tengo, claro. Es que son cutres adrede. Y eso me molesta. Y te digo, yo soy como causalidad. Me suda el papo totalmente el tema de las variantes. ¿Sabes? Yo las pongo para subirlas a verde. No por otra cosa, ¿sabes? De hecho, mira. Pero es una cosa que dices tú, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces así? De base no sé, pero de lo que es cofre solo salen las variantes de 700. Por eso las de 1200 oro, que son las buenas, solo te las puedes comprar. No te pueden tocar. Ah, vale. Correcto, sí. Pero, por ejemplo, esta variante... ¿Dónde está? Esta variante es de 700, ¿no? Asumo. Doy por hecho. 700.
Digo, ¿qué está pasando aquí? Sí, yo es que soy práctico, Spliner, en ese sentido. Yo prefiero maximizar los créditos que sean bonitas. Sí, exacto, vale. Pues entonces tú puedes escoger esta variante, ¿no? Porque esta variante cuesta lo mismo, ¿no? Esta cuesta lo mismo que esta. ¿Es o no es? Correcto. A ver. Correcto, vale. Cuesta lo mismo. Y tú puedes decir... Porque, por ejemplo, a mí Dunheap, las variantes de Dunheap, me parece que son ok. O sea, que sin más, no me matan a mí, ¿vale? Pero me parece que tienen un estilo, me parece que tienen un trabajo detrás, me parece que están cuidaditas, ¿vale? Entonces, claro, tú no puedes cobrarme esta a 700 y esta a 700. ¿Sabes? No están en la misma liga, bajo mi punto de vista. Esto está hecho así adrede, a mala leche. Entonces, esto de aquí tiene cierto cariño, tiene un estilo, tiene un... yo qué sé. Luego te puede gustar o te puede no gustar. A mí esta a mí no me gusta. Por ejemplo, te digo, la pongo por ponerla. Pero a mí no me encanta. Pero sé diferenciar. Yo diferencio entre esto y esto. O sea, muchísimo. Para mí hay una gran diferencia. Entonces... ¿tiene la de Vulture? Pues creo que sí. De hecho, sí. Un segundo. Por ejemplo, esta variante está muy guay. Esta está muy guay. Esta está brutal también. Esta está muy guapa. Esta ni tan mal, está guay. Ah, no la tengo. Pensé que la tenía, pero no. Yo estoy luego con tengo todas las píxeles en azul, variantes que no uso o no me gustan en lila. Los originales y variantes que uso en dorado. Sí, estoy enfermo. Ah, las vas subiendo de nivel hasta donde... Eso es interesante, nunca lo había visto. Más fea de todo, sí, es duro. ¿Sabes? Esto a mí me parece que tiene... A mí esta me gusta. Me parece que tiene una calidad. Me parece que le han puesto cariño en hacer esto. Y a mí personalmente me gusta. Pero aunque no me gustara, sé reconocer que tiene cierto flow, tiene cierto rollo, ¿sabes? Luego, gustos. Los gustos de cada uno son todos válidos, todo bien. Pero loco, en serio, es que mira esta mierda. ¿Qué es esto, loco? O sea, compara la Namor original con esta mierda. Es que no sé, tío. Es una cerecita sobre el pastel de mierda que del juego te ofrece. Sí, es eso. Y te digo, estoy de acuerdo. O sea, no puedo. Hola, Nimba, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Recontra tarde, pero llegamos. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda Serigüeya? Todo bien, Nimba. De hecho, Nimba, escribe, por favor, exclamación tarde. Aquí nunca se llega tarde, nunca, jamás. ¿Te gusta o no? Sabes que tiene un... Eso, ese rollo. Hablo de eso. Hablo de eso, de decir... hablo del rollo de que parece que esto está hecho a mala leche. Digo, está hecho adrede mal. ¿También es más grave? No, claro. Es muchísimo peor, Dante. Es muchísimo peor. La variante Pixel favorita. Oye, ¿para cuándo ordenar por variante? ¿Para cuándo ordenar por variante, por favor? La mejor variante Pixel de las que tengo. Eso es una buena pregunta. No sabría decirte. Sí. Que me quedo sin comer. Que aproveche y partito. Ninguna. La respuesta suele ser ninguna. Rescue es que no sé. ¿Para cuándo botón de quemar? Sí, tío. No lo tienen planeado, pues, niño. Para hoy, ¿eh? Para mí no están mal hechos, sino que intentan ponerlo como se vería si lo hubiesen sacado para Super NES, creo. Pero aunque lo hayan sacado para... Es que no sé. Me parece que no hay justificación para eso. Me quedo sin comer es de mi pueblo. ¿Cómo? El de me quedo sin comer es de tu pueblo. ¿Qué dice?
La única que se puede salvar, América Chávez. No está mal América Chávez, sí. Pues, si lo dijiste, yo no te leí. Pido perdón. Es que con el pixel... Es que es eso, tío. El pixel art es una cosa que yo es que lo que les decía, yo soy muy fan. He visto cada cosa más guapa y que hagan esa mierda me duele en el pecho. Exacto. Lo que dice Shurik. Hola, Crown, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Iceman me gusta. Iceman Pixel, no la tengo. No la tengo. Todo esto es horrible. Pero bueno, vamos a jugar. Perdón, que me enciendo. Yo todavía estoy esperando a que empiecen a regalar una carta de Pool 5 de las nuevas que meten en cada season. O que regalen una carta de Pool 5, seguro que cada vez que superas mi colección, algo así, sí. O que lo que estábamos diciendo antes, o que no todas las cartas tengan que entrar por defecto sí o sí en Pool 5. Perdón, me gusta mucho el juego, pero desconozco qué significa Pool 1, Pool 2 o lo que sea. ¿Sí? ¿Alguien me explica? Sí, coño, claro, Nimba. Un segundo. Sí, a ver, la de Hellcow, lo estábamos hablando ayer, que la de Hellcow es tan meme que como que da la vuelta al contador ya, ¿sabes? Y ya pasa de ser muy fea a ser muy guapa. Yo creo que la mejor es la de Hellcow. Sí, lo que dice Dante, Nimba. Es tan fea que es guapa, correcto, ese rollo. Las cartas están como agrupadas por rangos, vamos a decir, por grupos, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a jugar, entras en el pool 1 y dentro del pool 1 hay una serie de cartas. Pon tú que hay, yo no sé, pon tú que hay 20 cartas. Pues dentro del pool 1, esas cartas te van saliendo en orden aleatorio. Cuando tengas todas las de pool 1, pasas al pool 2 y lo mismo. Y luego ya entras en el pool, una vez pases el pool 2, entras al pool 3, 4 y 5 directamente, donde hay mayor probabilidad de que te salga carta de pool 3 que de pool 4 y mayor probabilidad de que te salga carta de pool 4 que de pool 5. Las más poderosas suelen estar en pool 5. Y ya. Y entonces, eso. Creo que ya. Hay una 7580 en pool 1, creo. Ah, vale, pues mira. Vale. Squirrel Girl creo... A mí Squirrel Girl me duele, tío. No me gusta nada. Deberían... Recordad que tenemos una guía... Es verdad, es cierto. Tenemos una guía, exclamación guía. Tenemos una guía hecha para... pensada principalmente para jugadores nuevos, jugadoras nuevas. Sirve para todo el mundo, pienso, pero está ahí. Por si quieren echar un ojo, gracias, Debe. Menuda masterclass. Te voy a poner una opción de eliminar variantes que te den un poco de ficha. Oh, eso sería brutal. Sí, tío. Eso sería brutal. Rollo Hearthstone, ¿no? Rompiendo cartas. A tope, Nimba. Gracias. Y bueno, recordad a todo el mundo que tenemos YouTube, que pueden dejar una suscripción. Son tan amables. Estamos haciendo vídeos últimamente de Marvel Snap. Está guay. Si rompes la variante y te tocan de nuevo, ya, es verdad, tío. Es verdad. Que lo que es verdad. La jugada es esta, ¿no? Y esta probablemente. ¡Ay, qué putada! Vale, no nos afecta en nada, diría. Así que a tope. Para subir de colección tienes que subir las cartas, entonces necesitas variables. Sí. Uno de los motivos que el vídeo que he pasado antes pone sobre la mesa con el tema de subir rango habla de que cada vez entran menos jugadores nuevos. Vale, ¿y eso cómo es un problema? Para subir de rango. Ah, en plan, que la gente que está ya tiene todas las cartas, ¿no?
La gente que está ya está muy pasada de rosca, a lo mejor. Pero claro, si la gente que ya está muy pasada de rosca, tú también has seguido esa estela, ¿no? Y también estás fuerte. Ya tienes un alto nivel de colección. Ok, estoy flipando. Lo que estaría guapo es romper las variantes que subes o las anteriores. Las rollo infinito. Ya. En el artículo de los bots explican que es necesario los bots y los jugadores. ¿Puedes volver a pasar ese enlace, Depe, por favor? Para que la gente que no se ha enterado que le eche un ojo. Pero bueno, el enlace está en Discord. Por cierto, que lo puso Debe. En noticias, por si quieren echar un ojo al Discord. ¡Clink! No, el problema es que si la gente nueva no entra, siempre te enfrentas a jugadores experimentados. Vale, ya. Ya. Ya que existe un total infinito de cubos, entonces eso estaría el progreso de todos, claro. Tienen que hacer algo para que el juego crezca más, si no acabará muriendo. Y eso estoy muy viciado, pero me gustaría que pudieran seguir creciendo. Sí, estaría guay. Pero ¿cómo va el matchmaking? ¿Te pareja en cuestión del rango, del nivel de colección? De las dos cosas y también del MMR, que es un numerito interno, según tengo entendido. La peña que suele empezar no se encuentra a Thanos, por ejemplo. No. Gracias, Debe, por compartir el enlace. Gus, espérate. Iba a decir Cerebro 2, pero no puede ser Cerebro 2 si lleva Okoye. MMR más que nada y CL antes de Pool 3. Es bot, ¿no? Es bot. Tiene que ser bot. MMR mamarrabo. Bueno. Bien hecho. Bien hecho. ¡Ojo! Jane Foster, buenísima. Espectacular. Espectacular. Muy buena suerte tuvimos aquí. Ojo, Lockjaw. Bueno, se va a quedar después esto fino, ¿no? Lich, yo diría que sí que es Lich, sí. ¿Al revés? Sí, creo que es mejor al revés. ¿Esto lo guardamos? ¿Al revés? ¿O no es al revés? Bueno, podemos hacer así también, ¿no? No, podemos hacer así también, de hecho. Y luego tendríamos 8 de maná. Esto costaría 4. Podríamos tirar esto de aquí también. Creo yo porque la saca del mazo de nuevo. Sí. Vale, deberían salir Capitana Marvel y América Chávez. Capitana Marvel, perfecto, ¿vale? Brutal. Vale, pues ahora sale Wasp o Mjolnir. Ojalá salga Mjolnir, pero bueno, a ver qué pasa. Esto es un botazo, ¿no? Esto es un tremendo botardo, diría yo. ¡Oh! Vaya por Dios. Snap, sí, ya lo hice antes del snap. Claro, de aquí va a salir Wasp, que es mejor. ¿Te ha votado? Sí, el bot me la hizo, ¿eh? Sí. De aquí sale Wasp, ¿no? Vale. Ahí ya no afecta tanto el hecho de que la partida pueda ser difícil, sino al hecho de que cuanto más experimentado eres, menos cubos regalas y vas perdiendo. Ahora mismo estoy en rango 60 y subir de rango es muy chungo porque la mayoría de mis lectores son por retirada, correcto, ya. Una temporada desde rango 75, así me estaba cruzando con gente de infinito por el dorso de reloj. Sí, ya. Sí, me pasa, Draco, sí. La otra manera de detectar un bot es el tiempo que se toma para jugar los bots y te juegan, sí. Sí, total. El juego es a service o a service como Snap tiene que poner fácil a nuevos jugadores entrar. El problema es que una vez entras en Pool 3 ya no te capan por CL. Eso es un problema.
y ahora se está viendo que entre rangos 60 y 70 todo el mundo puede cruzar. Esto hace que mucha gente abandone porque conseguir cartas ahí se complica mucho. Además hay cartas muy clave en el pool 3. Wave Aero, sí. Ya. Mensaje de Iris, a ver. Sí, total, coincido, Iris, sí, sí. Ahí ya no afecta tanto el hecho de que la partida puede ser difícil, sino el hecho de... Ah, vale, ya lo leí, ¿vale? Mensaje de... Ah, vale, coño, yo lo puso Arella. Gracias, Arella. Joder. Ostras, me ha moderado porque he puesto el enlace. Sí, todo enlace que no esté en la whitelist se lo come. Gracias, Arella. Yo le daré unos ojeros a Sari para que los pueda gastarlo en casa, coño, y incluso para Flurry. A mí que me lleven para acá, A las chirigotas. A las chirigotas, por favor. Si alguien tiene entradas para la final para mañana, entradas para la final de mañana, tiene hospedaje en Cádiz, tiene vuelos directos Gran Canaria, Cádiz, Satunso Fan, por favor. Por favor, por MD, por Twitter. Me pueden encontrar. ¿Saben que tengo Twitter? Tengo Twitter. Me pueden hablar por Twitter. Pueden también hablarme por Discord, ¿vale? Por si quieren. Ojo. Mira el dorso. Tremendo dorso, ¿eh? Encontradas desde aquí, desde Irlanda, las compro todos los años. Correcto. De tu marido que te enseña el vídeo que le mandé para que veas el ambiente que hay esta semana. Sí, después lo miro, después se lo paso, sí. Yo soy gaditano, olvídate de entradas para la final. Eso va por enchufe. ¿Cómo? Hola, Frey, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo dices? O sea, tú, como gaditano, Frey, si tú quisieras comprar una entrada para la final de las chirigotas, me dices tú que probablemente no podrías conseguir una. Es que el año que viene esto ya dice así. Ah, vale, es por sorteo. Por sorteo. ¿Cómo? ¿Cómo es el rollo ese? Por favor, explíquenlo. Precisamente otro motivo para que cueste subir de rango es ser free to play. Porque la gente que tiene las cartas de pase de batalla obviamente tiene una gran ventaja sobre... O sea, sí, total. El mazo que estás jugando no es muy factible sin Lockjaw, ¿no? Acaba de salirme Sihul. Hola, Kibot. Sí, está complicado. Está un poco complicado por el mero hecho... Está complicado por el mero hecho de que, claro, ahora tiene cierto sentido, podría tener cierto sentido sin Lockjaw porque estamos con una ubicación destacada, ¿vale? Que hace de Lockjaw. Pero sí, yo diría que petardea bastante. Tiene que llamar. Yo intenté 2 años, imposible. ¿Qué dices? ¿Sí? Al final te inscribes en un sorteo y, claro, es suerte, claro, ya. No que pillaste la ironía. Haría que sepas que le hicimos un 3 de high a Sari para que te llevara a Tarnetela por San Valentín, pero se gastó todo en modo. Sí, lo siento. Lo siento. Pido disculpas. Snap. ¿Cómo? Espera. ¿Hace 3 meses? ¿Te apuntas hace 3 meses? No, pero espérate, te apuntas hace 3 meses para este año, ¿no? Apuntaciones en masa, vamos. ¡Au! ¡Au! Eso me dolió un poco, te lo tengo que decir. No, el 10 de high fue para el Burger King y me dicen para modo. Es lo que yo recuerdo. Es cierto. Es verdad, es verdad. Estoy jodido, ¿no? Snap, pero ¿qué? Claro que hago snap, eres tonto, claro que hago snap. Pero esta peña, loco, esta peña que spamea los emojis. O sea, ¿puedo silenciarte para siempre? ¿Retrasado? Sí, Aero me jodió muchísimo. La toxicidad, total, es una cosa, tío. Sari, cambiando de tema, tú que eres no-hitter experto, ¿vas a vía una para PC?
¿Para qué? ¿Para qué querría pillármelo para PC si ya lo tengo en PS5? Returnal es juegazo, ¿eh? De verdad, es una cosa muy bonita. Sí, sí, sí. De hecho, en Twitter he ido subiendo cositas de vez en cuando con las partidas que he echado de Returnal. Y muy guay, tío. Está muy guay. Está muy guay. No, pero claro, reportar por eso es como... Eres menso, ¿sabes? Me da igual. A tu rollo. Cuando juegas una carta aquí, añade una carta a la copia de la mano de su oponente. ¡Ay, me arrepiento! Me arrepiento muchísimo de esto que acabo de hacer. ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! Me salió mal. Mamaste, tío. Sí, sí, sí. Como al Diguti. ¿Cómo? ¿Diguti se dedica a spamear o qué? ¿De año? Pero el serie fuera de la... Gritándome en directo. Ojalá bien, brother, te pongo una pixel de... No lo sabía. ¿Cómo que no lo sabía? Eras tú, ¿no? Buen spammer, sí, ¿no? Se pone de pesadito. Se pone de pesadito. El cabrón. Un segundo, estoy aquí mirando una cosita. Un segundo. Estoy aquí mirando unas cosas. Ya, perdón. Vámonos. Para mí este año me ha devuelto la alegría por las chicotas que el año pasado no tuve ni de lejos. Ha habido un pedazo de agrupaciones de la hostia. Bien. Pero el vaso es que... Ese es que no salga de la mano Infinite. Llevan 3 veces seguidas que empiezas con el... Sí, tío, sí, 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 sí. Total, total. Total, súper pesado, ¿eh? El amigo. Ojo, gracias Arella. Sí, 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 sí. A tope, muy, muy guay. Me ha gustado mucho el... Me está gustando, de hecho. Lo diré. Me viene, me viene. Me ha gustado mucho Returnal. Tiene la misma pasiva que Quicksilver, sí. Ahí vi la parte de los pools, está muy bien explicado el vídeo. Una hora excelente para quien quiera regresar al juego. Gracias, Nimba, sí, sí, sí. Guay, me alegro de que te haya servido. Último turno, pues esto va aquí, ¿no? Malo ahora es que tienes cartas pequeñas en mazo y yo no usaría Lockjaw. Sot. A ver cómo se porta Jubilee. Lo bueno es que está Thor, y Thor siempre se puede bufar, ¿no? Pero... ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Espectacular. Espectáculo. Espectáculo. La primera vez. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esa vez... Splendor, esa vez que hice el desafío ese diario, era la primera vez que hacía el desafío. La primera vez. Jurado. 100% real, no fake, ¿eh? De verdad. Una cosa brutal. No confío. Sí, 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 o sea. ¡Ay, lástima! ¡Qué lástima! ¡Ay, qué la... Vamos a hacer la trama. Vamos a hacer la trama. La trama. La trama. La tramita. Snap. Y al final lo que consiguen es que el juego pase esto, que se echen de menos porque ya, ¿para qué? Ah, ya. Snapea, snapea, snapea. Nah. Se fue, se fue. Vale, vamos a echar o no, mueves todo lo demás. Estaría guay porque, claro, es que ganábamos derecha, ganábamos izquierda con eso.
Vaya cobarde, maldito cobarde. Cobarde coward. Vale. Vamos a echar la última por hoy, que estoy ya destrozadito. Y es un poco tarde, tengo hambre. Tengo hambre. El cuarteto del Gago, telita, no me han gustado nunca. La gente estaba como loca con ese. Ese es de los pocos que yo vi. Sí, 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 sí. Que me quedo sin comer. Bueno, Sí, sí, exacto. Es que, a ver. Me quedo sin comer, ¿eh? Marcos ha marcado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Torcha para no volver. ¡Ojo! Bien, funcionó. Funcionó. Funcionó una vez. Gracias. Just do it. El Gago me cae fatal. A ti también, Alvarico, joder. Jubilee siendo útil, ¿eh? Sí. Ah, mira. Ah, bueno. Bien. ¡Ah! ¿Qué dice? Lo mejor de ese vídeo es el reportero diciendo, bueno, sí, 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 total. El Gago siempre está a la sombra del Morera. Ni idea, tío. El año pasado no estuvieron mal, pero ya se lo he dicho a ya se lo ha dicho el bizcocho. Y eso que se han tirado todos los pases tirándolo al bizcocho. Gago, aprovecha que el Morera está de vacaciones. Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿cómo vienen? No sé de qué habláis. Chirigotas están hablando. Yo no me entiendo de la misa a la mitad, te lo juro. Se viene Masito Ágata para una de las jornadas de mi grupo. Buenísimo. Ah, vale, de cuartetos. Vale. Perdón, me pierdo, tío, me pierdo. Vale, estaría muy guay. Estaría muy guay. Muy guay. Estaría muy guay que pudiéramos mover con Magneto en el turno 6 a esta y a esta hacia acá para ganar medio. Me gustaría mucho. Hoy se está portando, llegó tarde, pero se va tarde. Como... Sí. Estamos intentando dar el callo. Claro, son 16 de poder, tío. Jane Foster, ¿vale? Vuelve a tal. What? Vale, deberíamos ganar con esto, ¿no? Deberíamos ganar con esto, creo. Bueno, hay que tener un poco de suerte aquí. Me la voy a jugar. Ganadísimo. No sé, ¿eh? Ya te acabaste el Returnal. Sí. Está brutal, Splinter, de verdad. O sea, es un poco difícil de entrada, pero es un juego que está súper bien hecho. Y en ordenador, por lo visto, o sea, con un ordenador pepino, no sé si es tu caso, está brutal. Claro, si llena la ubicación nos comemos una mierda, sí. En mi cabeza va a jugar derecha, en mi cabeza. O una carta izquierda, pero... Sí, el martillo lo tiene en mano, sí. El rollo es que se mueva Thor. Si se mueve Thor, ganamos. Pienso. Vaya por Dios. Salió mal. Spoiler, salió mal. Enapéalo, no. Uf. ¿Victoria? Nah. Ahora sí. Sí, no. Jugó donde... O sea, yo daba por hecho que iba a jugar derecha. No me spoile, que me spoile bonito. Sí, total. Venga, vamos a echar la última de verdad. Esta es la última. Última 100%, final, reloaded. Sí, la verdad es que... Joder. Sí, no, jugó súper bien. El rival jugó súper bien, sí.
Vale. Morbius. Mazo descarte, ya me extraña, ¿eh? No, tío, no. 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 Subterránea, vete para la mierda. Lo que hablábamos ayer, el porcentaje de que salga subterránea es demasiado alto. Tienen que bajarlo, pero ya, por favor, porque es que es un dolor. ¿Están preparados para tener aquí 3 piedras en un momento? Atentos. Piedrita, ¿vale? Abre que llave. Vale, una piedra. ¡Ojo! Doble lockjaw. La jugada es esta, ¿no? Viene Wasp y viene Mjolnir, vale. Quieto. Vale, no tiene ninguna carta. Esto va aquí, ¿seguro? Esto aquí. ¿Y esto aquí? Aunque bueno. En mano tiene 5 cartas, sí. Es que, claro, esto de aquí mueve algo. Esto no mueve. Esto no mueve nada. Esto se va a bufar también. Sí, me gusta así. Vamos a hacer así. Sí, es horrible, es horrible, es horrible. Es un dolor, es un dolor. Sí, podría haber llenado la mano con piedra. Ah, no, porque las piedras cuestan 1. Las piedras cuestan 1. ¿Qué? Pero subterránea, Tilan, Wigwall, Distrito X o Dream Dimension. Probablemente... ¿Dream Dimension? Creo. Sí, voy a hacer así. Ganamos derecha, ¿no? Supuestamente. Vale. Ganamos centro, asumo. Y... ¡ay, mi madre! ¡Peligro! Vale, todo bien. No pensé que fuera Hela, la verdad. No pensé que fuera Hela. Vale, pues vamos a parar por aquí. Ahora sí. Queridos amigos, queridísimo chat. Vamos a hacerle una raid. Aquí le hacemos... A ver, espérate. Estaba por aquí. Me pareció ver al señor Doblat. Está Doblat por aquí. Vamos a hacer una raid al señor Doblat. Venga. Vamos a hacer una raid a Doblat. Doblat no, Doblat. Que siempre digo Doblat. Es Doblat. Doblat. Exacto. Y bueno, lo de siempre. Nuevamente, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Muchas gracias a todo el mundo por acompañarme. Hoy jugamos nada más que 2 partidos de liga. A ver si hoy lo organizo mejor y mañana compensamos y jugamos unos cuantitos más, ¿vale? Antes de irnos, por favor, un tremendo shout out al señor Joan por su nueva raid. Un tremendo shout out también para el señor Samule por otra nueva raid. Por favor, sigan a esta gente. Tremendos máquinas. Todo corazón. Quiero agradecer a Mítico, a Carbono, a Moyotoshi, a Lesty Burnett, a Shilok y a Robert Expo por los follows. Bienvenidos a todos, espero que les hayan pasado bien. Gracias en especial a Manu Marca por 3 meses por el Prime. Gracias por la suscripción. Y gracias especialmente al señor Caramón por 23 meses, casi un año de suscripción aquí en nuestro canal. Muchas gracias, espero que les hayan pasado bien. Y que el plato se abre por el culo es lo correcto, sí, eso es importante. Espero que hayan disfrutado del streaming. Mañana más, mañana mejor. Pasen todos un buen día, buena tarde, buena noche, depende de dónde estén. Y nos vemos, mañana. Vamos para allá con el señor Doblat. Gracias a todos. Chao.